Noticias de Mordor con Alicia Rubio. Bienvenidos. Una agenda para gobernarlos a todos, un anillo para comprarlos, un plan para traerlos a todos y atarlos en la oscuridad, en la tierra de Mordor, donde yacen las sombras. Bienvenidos, queridos oyentes, a este programa de un mundo imaginario, un mundo que Mordor quiere dominar, la Tierra Media. Mordor y sus orcos avanzan devastando todo a su paso y necesitamos saber qué está pasando en los distintos frentes de batalla, porque la batalla es global y cuanto sucede fuera nos afecta, ya lo ha hecho y lo hará mucho más. Por eso la información de lo que irradia Mordor es vital, porque Mordor, señores, está llamando a nuestra puerta. Y hoy aún podemos hacerle frente porque hoy aún somos dueños de nuestro destino, mañana quizá no. Y además las cosas están empezando a dar giros totalmente inesperados respecto a todos los frentes de batalla de Mordor y a todos los ejércitos que están luchando contra Mordor. Así que bienvenidos a Noticias de Mordor. Estamos en la segunda parte de esta temporada y es el programa número 66, 66. Un programa de Informa Radio, la radio libre de los oyentes con ganas de saber qué se cuece en el tablero de ajedrez que es nuestro mundo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo y colaborador José Manuel Aparicio. ¿Qué tal? Muy buenas, Muy Alicia. buenas, que ya ¿Cómo saben estás? que tiene un programa en la cadena. Sí, tenemos un programa en la cadena que se emite los domingos por la noche de 22 a 23, que es Historias del Oculto, que estamos poniendo un poquito patas arriba también las organizaciones masónicas, su influencia en la política y también los vínculos con la religión y con la historia, porque todo está entrelazado, Alicia, al fin y al cabo. Y porque el saber, todo lo que sepamos, son armas para defendernos, porque una de las cosas con las que juegan es con el engaño y con no contarnos nada. Así que, que se me están moviendo todas las noticias para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Vamos a ir a la primera de nuestras noticias. Por cierto, voy a aprovechar para decir, para los que escuchan este programa por iVoox, que se sale los sábados de 10 a 12. Los sábados de 10 a 12. Y no consigo encontrarles la primera noticia porque era la de... Porque son noticias muy vivas. Sí, tan vivas que no consigo llegar al principio del... A ver, voy a hacer una cosa, voy a guardar y voy a volver a abrir, a ver si consigo encontrar el comienzo. Hombre, por fin aparece el comienzo. Bueno, voy a empezar con la verdadera brecha de género. Una brecha que por cierto a las feministas les importa una mierda, porque como no les supone ninguna ventaja, ni pueden instrumentalizarla, ni monetizarla, pues bueno. Vamos a comenzar, y pasa en varias comarcas, con la comarca de las montañas inexpugnables, pero que también es aplicable a la comarca del Río Sagrado, ya cuantos países siguen valorando tradicionalmente más a los varones que a las mujeres. La brecha de género en Nepal se amplía a medida que los abortos selectivos por sexo continúan prosperando. Ahí estamos, naturalmente, se matan mujeres. Los expertos piden a las autoridades que tomen medidas mientras continúan los abortos selectivos ilegales por sexo. Ya digo que esa preferencia cultural por los hijos varones ha llevado a abortos generalizados de niñas no nacidas. En Nepal, que lo sepamos, el aborto fue un derecho constitucional ni más ni menos que en 2009 y recibió una protección adicional en 2018. En 2021 está completamente despenalizado y aunque el aborto es legal, técnicamente los abortos selectivos por sexo no lo son. Lo que pasa es que no se puede saber, no puedes incriminar a quien aborta porque se aborta sin pedir razón alguna. Con lo cual tú estás matando a una niña por ser niña, pero podrías matarlo porque está discapaz, porque tiene algún problemilla o por lo que sea. Bueno, pues sí. El Kathmandu Post, que es el periódico del Nepal, informó que el gobierno nepalí pide a las agencias sanitarias, a los centros de aborto y al público en general que dejen de realizar abortos selectivos por sexo. Nos dirigimos hacia el desastre, dicen. Si no controlamos estos abortos selectivos, esta tendencia podría tener consecuencias sociales y demográficas a largo plazo. Y que les pregunten a los chinos, donde tienen millones y millones de solteros sin posibilidad de formar una familia. El caso es que el Código Penal
los abortos selectivos podrían costar a padres y abortantes entre 1 y 5 años de prisión y multas entre 10.000 y 50.000 rupias, pero jamás nadie ha sido ni condenado ni multado. Se calcula más o menos en Nepal pues que llevan más o menos, voy a buscar las cifras porque es tremendo. En este momento, por ejemplo, una de cada 6 niñas que nace, o sea, nacen 6 niños y 5 niñas. En el Valle de Katmandú, por ejemplo, nacen 115 niños por cada 100 niñas. Y mientras esto sucede, vamos a la India, a la comarca del Río Sagrado, que por este mismo procedimiento de selección faltan unos 46 millones de mujeres, es decir, hay 46 millones de hombres más, porque ya lleva también 50 años, pues eso, eliminando. Claro, ¿qué pasa? Pues que en las costumbres matrimoniales se relegan a las mujeres a un rol inferior y el costo de criar una niña es visto como una obligación indeseada. Las familias ven a las hijas como una carga debido a tradiciones como la dote y la herencia, que es siempre masculina, y esto lleva a abortos forzados donde las madres son presionadas por esposos y suegros. ¿Cómo será la situación? Que sale el caso de una mujer de 40 años obligada a abortar 8 fetos femeninos en un solo año. Otra, de 25 años, relató su angustia tras 2 abortos forzados y que además es culpada por dar a luz a hijas y está amenazada con ser reemplazada si no produce un varón. Bueno, los datos, en 2023 hay 928 niñas por cada 1.000 niños y en regiones como Uttarkashi, en 2019, no nacieron niñas en 3 meses. También en China sabemos que está sucediendo eso. Pero aquí la pregunta es, vamos a ver, esto, Aparicio, ¿no era previsible que iba a pasar en los lugares donde tener hijos varones es mucho más valorado? Es más productivo tener un niño varón que una niña, porque la dote, como tú has comentado, todos los costes que tiene casarla, que tienes que aportar, etcétera, etcétera, pues entonces todo eso a una familia que normalmente no están nadando en la abundancia y si están en un estadio digamos, ni pobres ni ricos, una clase media, ¿no? Pues les puede hundir un poco abajo, no tirar para arriba o mantenerse en esa clase media, sino que les va a hundir. Entonces la pregunta a todo esto es una eugenesia, es una selección, como se hizo desde Estados Unidos, que es a donde nació todos estos temas de mejorar la especie, mejorar la raza, eliminar a personas enfermas, tullidas, mediante una selección. Los nazis vieron con mucho agrado todo este experimento en Estados Unidos que se realizaba por parte de las familias más poderosas de Estados Unidos, curiosamente, que también pertenecían a esa rama del mandil, el compás y la escuadra, curiosamente. Bueno, pues claro, al llevarlo a la práctica el nacionalsocialismo, con todo lo que conlleva, históricamente se le condena, pero es que hoy, a siglo XXI, estamos reproduciendo esa eugenesia, estamos reproduciendo la eliminación por causas de su sexo o por causas de malformaciones o por enfermedades, a veces supuestas erróneas que no existen, pero ante la sospecha de, ya tómalo por la calle de en medio y elimino a esa personita, a esa criatura no nacida. Entonces, pues la falta de valores humanos, éticos, espirituales y después el acompañamiento por parte de las legislaciones que están apoyando estas verdaderas masacres, barbaridades y atrocidades, dan un resultado, que es cuántos miles de mujeres en potencia, niñas, han sido asesinadas, porque esto es un asesinato masivo. Es que yo hago 2 preguntas, una de ellas. Nos enteramos de que Nepal, que a mí me parecía que era un país como muy tradicional y tal, es que tienen el aborto constitucional desde 2009. Estos tíos, esta gente que ha metido el aborto ahí, que es claro de dónde ha venido, y ha venido precisamente de Mordor y de la obligación, yo te doy ayudas, pero tú vas a aplicar el aborto, y naturalmente a las élites les ha faltado tiempo porque muchas de esas ayudas se las llevan para meter el aborto, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que no era... O sea, no lo tenían ya planeado que naturalmente en estos países iba a suceder que iba a haber una auténtica matanza de niñas, con la consiguiente reducción poblacional por defecto en el sentido de que
una tribu tiene su capacidad, digamos, de continuidad y de pervivencia precisamente en que haya hembras. Es decir, un solo varón y 30 hembras se conseguiría sobrevivir. Una sola hembra y 30 varones, la raza terminaría esa tribu. Entonces, todo esto supone que hay muchos hombres y, naturalmente, por otra parte, también la promoción esta de las relaciones, normalizar las relaciones del mismo sexo, va también. Tienes 48 millones o 46 millones de hombres de más que jamás van a poder conseguir una pareja, pues que les dé lo mismo un hombre que una mujer andando. O sea, esto no estaba ya planeado. Llevar el aborto ahí, no sabían que iba a ayudar por esta otra vía también a la reducción poblacional. Claro que lo saben. Y ese es el propósito y ese es el fin. Lo que pasa es que lo tienes que disfrazar con palabras que a la gente le suenen bien, porque si dices vamos a hacer una selección natural o una reducción poblacional y vamos a fomentar acabar con la vida de personas no nacidas, nos vamos a inventar otras palabras, porque esas suenan fatal, Alicia. Interrupción voluntaria del embarazo, que es una falacia porque tú interrumpes algo, pero no lo puedes volver. No puedes volver a mover el interruptor. Interrumpo, desinterrumpo. Falso. Es que es un conjunto de células, anda, y tú que lo dices que puedes acabar con esa vida, también eres un conjunto de células. Y yo, y tu abuela, y tu tío, y tu padre, todos somos conjuntos de células. Que sean más pequeños, minúsculos, grandes, calvos, como en mi caso, rubios, ojos azules, ojos verdes, gordos, delgados, eso es otra cosa. Entonces, disfrazar una realidad con palabras buenistas que solamente engañan a los idiotas, porque vamos a separar. Tontos podemos ser todos, porque siempre nos falta algo por aprender. Escuchamos, éramos ignorantes en una materia y la podemos aprender. Ahora, el idiota es incapaz de, aunque le expliques, le hagas un croquis, le pongas filminas, le pongas una película, lo ilustres con 3 catedráticos, de querer aprender ni comprender nada que se salga de lo que sus orejeras burriles colocadas ad hoc para que no veas otra cosa de lo que interesa que a donde mires, pues esos idiotas continúan perpetuando tragedias como es el aborto. Es que, claro, yo el planteamiento es, estamos muy preocupados porque se matan por sexo. Es decir, por ejemplo, en el caso de las feministas, yo sé casos de feministas que han matado a fetos masculinos porque eran chicos. Claro, es lógico, pero es que tiene la misma esto que porque no me gusta, porque dicen que puede tener tal enfermedad. Es decir, está claro que se está matando. Porque ahora yo pregunto, las feministas que no han elegido por sexo y que han tenido o asesinado por igual a fetos masculinos y femeninos son mejores que las que han asesinado por un... Es que al final es un despropósito tal. O sea, que está muy bien que tú mates a tu hijo. Lo que está mal es que lo mates porque es de sexo masculino o femenino. Que lo mates porque sí. Sí, pero... sí, eso es un derecho. Vamos a ver, es un derecho. que me explota la cabeza. O sea, si yo lo mato así porque sí, venga, que me molesta, que no quiero, vale. Es que lo mato porque yo quiero un chico y es una chica. Ah, no, eso está muy mal. O sea, quiero decir que esto... Imagínate, los nacionalsocialistas llenan un tren con hebreos, con judíos, y dicen, vamos a matarlos a todos. Eso está bien. Claro que pero sí. Dices, no, vamos a matar solamente a los hombres, no, a las mujeres. Sí. A los hombres no. A los hombres que nos Entonces, dejamos hay una parte que se queja y dice, no, hombre, no, matarlos a todos por igual, eso está bien. No pero mira que matar solamente a las mujeres, a los hombres no, ¿por qué? Hay que matar todo por igual. Pues sí, se llama la estupidez elevada al cubo y entonces, claro, pues es complicado, porque el idiota no quiere aprender ni escuchar, es imposible. No, efectivamente. Otra de las cosas también que se señalan en ambas noticias es que el acceso facilísimo al aborto químico, que además en ambos países parece ser que es bastante más fácil, por ejemplo, encontrar un abortorio, está ayudando muchísimo. Entonces ha salido también un estudio en Montana, de la comarca de las Barras y Estrellas, en las que se ha descubierto, se ha estudiado, y el 82% de los abortos en Montana se realizan ya con la píldora abortiva, con el famoso misoprostol, la mifepristona y el misoprostol. Y solamente el 18% se hace por medios quirúrgicos. Y luego, por otro lado, el estudio ha ido buscando a ver las razones por las que una mujer va a abortar. Bueno, pues la inmensa mayoría hablan de dificultades económicas. Entonces, claro,
señalar eso, las incertidumbres económicas o el estrés financiero como razón para abortar es muy preocupante porque indica que la vida de un niño no nacido depende de las circunstancias económicas de la madre. Y entonces resulta que los defensores del aborto lo que dicen es, bueno, pues claro, o sea, solución económica, matar a la criatura. ¿No será más normal ayudar a esas madres? Pues no, señor. ¿Qué no entelequia estás proponiendo? Eso es un... Vamos, les va a dar un ataque. Mira, una entrevista que escuché hace poco con una feminazi, no sé, un engendro, un orco total, con un detractor del aborto. Y entonces le dice, no, pero hay que evitar sufrimientos en las criaturas, porque si van a ser pobres, va a sufrir mucho. Dice, y además su destino va a estar marcado también en personas que tengan una enfermedad de sufrimientos y de dolor. Dice, claro, la respuesta dice, y tú supones, tú que te atreves a que no hay que suponer el sexo de nadie, sino que puedes, Sí. si puedes, hay que llamarte a Alicia, a ella, para que tú me ratifiques si eres mujer, hombre, o binaria, no binaria, o estratosférica, o algo, no sé, alguna clase nueva. Si no puedo suponer tu sexo, ¿cómo voy a suponer, le dice el otro, que va a ser feliz o no va a ser feliz? Va a ser... O sea, para matar sí que somos capaces de suponer. Vamos a anticiparnos al sufrimiento de esta criaturita porque van a ser pobre y va a ser una desgraciada, o desgraciade, o desgraciado. Pero en otros casos no vamos a suponer el sexo. Pero aquí vamos a suponer que la criaturita hay que eliminarla porque puede llegar a estar sufriendo. Vamos a suponerlo. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola y sus propios argumentos son muy fácilmente utilizables contra las personas que proclaman mediante rebuznos que matar a criaturas inocentes en el vientre de una madre resulta que es un derecho. En síntesis. En síntesis, este es todo un despropósito. Voy a otra noticia. Resulta que quieren hacer un monumento en honor a los niños no nacidos en Tennessee, concretamente en el Capitolio de Tennessee. Bueno, pues está montando un tinglao, como con todo, es decir, como con todo lo que no lleva la razón a lo políticamente correcto. El caso es eso, que los legisladores estatales aprobaron hace más de 7 años ese monumento en el Capitolio de Tennessee, que además está pagado con fondos privados, no se puede pagar con fondos públicos, y los que lo han promovido y tienen el dinero y lo quieren hacer y han conseguido que se les dé permiso, solo queremos honrar el hecho de que fueron creados a imagen de Dios, que eran seres humanos y que necesitamos mostrar cierta reverencia hacia los humanos que son nuestros semejantes. Eso es lo que pretenden. Bueno, pues están, naturalmente, los opositores a este monumento han empezado a decir que ese monumento estigmatiza a las mujeres que se vieron obligadas a tomar la punta de metralleta decisión. fue. Ese es el asunto. Es que vamos a ver la decisión más difícil de su vida o aquellas que no pudieron decidir. Es decir, entonces, vaya aborto voluntario. Es decir, se vieron obligadas a tomar esa decisión. Pues oiga, eso no es hacerlo voluntariamente. O ni siquiera pudieron decidir. Oiga, o sea, esto es una tomadura de pelo. Luego, además, dicen eso, que claro, que los terrenos del Capitolio, eso parece como que el Estado respalda un punto de vista específico sobre el aborto. Pero que aparezca en las constituciones no es que el Estado respalda un punto de vista específico sobre el aborto. Es decir, que divide. Están diciendo que es que divide a la sociedad. Bueno, el caso es, o sea, que lleva el pobre proyecto años de retraso simplemente porque están intentando por todos los medios que no se haga con las mismas cosas que luego para otras circunstancias les importa 7 pepinos. ¿Me permites que...? Te permito ahora mismo. Venga. Mira, una colecta, todo este grupito, un grupito que debe ser muy numeroso, una buena colecta de fondos privados, también en otro terreno, y un monumento grandioso, espectacular, a favor del aborto. ¿Con qué? Con niños descuartizados, decapitados, mujeres con una botella de cava y brindando después de un aborto, también inmortalizadas. Un monumento pues al aborto, a la muerte y a la destrucción. Y así se retratan, porque ¿a quién le puede ofender un monumento a esos niños que no han tenido derecho a una vida y que han sido asesinados? ¿Quién te puede ofender? El derecho a la vida ofende a alguien. El derecho de un niño, de un bebé, con todo su futuro y toda su vida y todas sus posibilidades por delante, ¿ofende a alguien? ¿La vida ofende? Ofende muchísimo. ¿La muerte es mucho más bonita, más preciosa? No, ofende muchísimo porque estás dando por hecho que es un niño, que es una vida humana. Y claro, eso les hunde la miseria, pero no pueden decir eso. No Entonces pueden. hacemos el otro monumento mejor, No, que perpetúe el fracaso de la sociedad y eso, como madre, su fracaso personal
y de una sociedad que es incapaz de aportar ayuda a la De madre momento, que lo necesita para Claro, de tener... momento no lo van a proponer precisamente porque todavía no tienen, pero posiblemente al final lo acaben haciendo, pero lo cierto es eso, que lo que les molesta realmente no es el monumento, es el reconocimiento de que son personas, el reconocimiento de que son seres humanos, que es lo que ellos no quieren afirmar. Y entonces, pero no pueden decir eso y entonces se dedican a decir lo de eso, lo de que fíjate, las mujeres que no han podido elegir, ¿cómo que no han podido? No era libre el aborto, no era voluntario. O sea, no has podido elegir. ¿A qué mujer la obligan a abortar? ¿Con una Porque las pistola o con, no, con pero una multa o con escucha, leyes? pero las hay. ¿Por qué? Pues porque efectivamente si no te dan otra salida más que esa, tú estás desesperada, no te dan ayuda económica o simplemente te llevan el novio que no quiere hacerse cargo. Es decir, que lo de la voluntariedad del aborto lo pongo yo muy en entredicho en muchos casos en los que en el momento en que la mujer recibe cualquier tipo de ayuda o de ánimo o de apoyo, no lo hace. Algo hay. Por eso es un fracaso social. Es un fracaso tremendo, tremendo. No se protege la vida, se protege la muerte. Exactamente. Vamos a otra, a ver, esta también, que es más conocida, pero es que hay que decirlo. Estados Unidos se retira de decenas de entidades internacionales y de la ONU. La Casa Blanca acaba de lanzar un mensaje clarísimo. Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales, 35 no vinculadas a la ONU y 31 de la propia ONU, por la sencilla razón de que ya no sirven a los intereses del país, incluso, dicen, porque operan en contra de los intereses nacionales estadounidenses. Claro, es que Mordor se ha convertido al final en una máquina en la que los países pagan la soga con la que luego se ve que los que se ahorcan. Pues muy bien, ya había la comarca de las Barras y Estrellas se estaba ausentando de diversos actos de la ONU, la Cumbre Internacional sobre el Clima el año pasado, ya había dicho que ya no pagaba más dinero a Mordor OMS, a la Organización Mordoriana de la Salud, etcétera, etcétera. Bueno, pues el caso es que abandona ONU Mujeres, que trabaja por la igualdad de género teóricamente y que lo único que hace es generar problemas, división, lucha de sexos, etcétera, etcétera. Se va del Fondo de Población de la ONU, que es la agencia internacional centrada en planificación familiar y reducción claramente poblacional. Se va también a ver que siga yo buscando otras, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque dice que hay países ahí que respetan los derechos humanos de aquella manera. Dice que ya no ayuda a la UNRWA, que es la Agencia Palestina de Ayuda. Abandona la UNESCO, que es la Agencia Cultural de la ONU. En fin, que nuestro Mordor se está quedando sin financiación y está siendo altamente cuestionado, con lo cual, pues vamos a tener que brindar, ¿eh? Sí, realmente es un motivo de alegría. Hay mucha gente que dice, bueno, Estados Unidos siempre ha sido un enemigo prácticamente de la humanidad. Bueno, depende de quién haya gobernado en cada momento, depende qué decisiones se hayan tomado en cada momento. Desde luego no es el benefactor de la humanidad como en las películas de Hollywood explican, sino que es un país como los demás que busca su beneficio propio y en gran parte de muchos casos también el beneficio de su población, su estabilidad económica y su independencia económica. ¿Qué es lo que ocurre con lo que está ahora mismo que estás relatando? Pues es una super noticia, porque todos esos organismos que se crean desde la Primera Guerra Mundial, sucesivamente la Liga de las Naciones, Organización, la ONU, la OMS, que es privada, etcétera, y todas esas ramificaciones están dominadas por un nuevo orden mundial. Eso es una evidencia. Llamémosle que sí, que son élites económicas que pretenden una dominación global económica del mundo. Bueno, es aparte de eso mucho más, porque si no, no estarían difundiendo la cultura woke, que es una destrucción espiritual y de la sociedad en sí. Tenemos que brindar, pero yo sigo diciendo que con precaución, soy una persona conservadora en ese aspecto, me fío poco de dar las batallas por ganadas, porque me está recordando ahora mismo este tran a un JFK que prohibió la infiltración masónica, por ley la prohibió. O sea, tenía que sacar de los estamentos oficiales a la masonería y a los jesuitas. Ambas infiltraciones no le gustaban ni un pelo. Dice, esto no podemos ser un Estado, un país independiente,
si hay una infiltración de intereses que van más allá de los intereses La propia nacionales. nación. Entonces, JFK acabó con 2 calibres 22 insertados en su masa encefálica. Me da miedo todo Sí, esto, pero bueno, porque nuestro enemigo es más malo que la carne pescuezo. pues sí, Hablando pronto y sí. mal. O sea, malo. Inteligente también. Claro, pero es que, claro, pero lo cierto es que es evidente, primero, que esas organizaciones son inoperantes para lo que dicen querer hacer. Claro, no valen para nada. Son carísimas. Y tercero, son contraproducentes, porque si solo fueran inoperantes dices, bueno, pues pago, pero que me dejen en paz. Pero no. O sea, es que lo que están haciendo es tremendo. Otras entidades, estoy leyendo aquí, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, el Foro Internacional de Energía, el Registro de Armas Convencionales de la ONU, la Comisión de Construcción de Paz también de Mordor ONU. Bueno, y lo hace porque promueven políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos y del resto del mundo, claro. De esta manera, por lo menos, no se financian, no se financia, no se inmiscuyen, si no perteneces allá a ellos con lo que vayan haciendo y sobre todo que todo este entramado funciona por la cantidad de dinero que entra. Vamos a ver si cortando el grifo pues conseguimos cortar. Yo tengo esa esperanza, su la maldad. verdad. Que lo miro con una esperanza y dices, jolín, pues voy a dormir hoy mejor que ayer. Sí, es verdad. Pero ahora, jolín, también tengo la otra preocupación. ¿Cuánto va a durar esto y qué van a hacer ahora los malos malísimos de toda maldad para continuar con su rollito de cultura woke, de destrucción de la familia, destrucción de los valores, cultura del aborto, cultura de la eutanasia, educación de género, toda la educación transgénero, niños pequeños para que se amputen los órganos y se mediquen de por vida, etcétera, sin contar las vacunas. Eso te iba a decir otra Y suma y noticia. sigue, y suma y sigue. Pues claro, fíjate qué pedazo de negocio tienen aquí montado, que de pronto dicen que se nos cae el gorro, se nos está cayendo, Vamos a ver. nos están tirando el gorro a patadas. Esto fatal, ¿eh? Tienen las superestructuras montadas, pero lo cierto es que siempre han mezclado los conflictos, en todo esto, los intereses económicos, en el sentido de que muchísima gente va a luchar por algo que objetivamente es perjudicial para él, para su familia, para su propia existencia, simplemente porque sus lentejas dependen de ello y no ve más allá. Y vamos, por ejemplo, a los famosos intereses de la Big Pharma, de la farmacia. Bueno, pues habían metido inoculaciones salvajes para todo el mundo y sobre todo para los críos. Entonces, ahora resulta que nos encontramos con que la comarca de las Barras y Estrellas, que es la que irradia la visión, digamos, de la ciencia, ha dicho que se va a dejar de exigir ese esquema de 72 dosis de inoculaciones a los niños y que se va a pasar a un plan reducido centrado en vacunas contra 11 enfermedades que sean realmente letales, que la cantidad de sustancias que entran con los inóculos sea mucho menor, aunque incluso, y que además los padres podrán optar para completar el esquema tradicional. El que quiera seguir poniéndoles inoculaciones a sus hijos, pues de momento no se puede hacer nada porque todavía la gente sigue pensando que son positivas, claro, y ya se irá descubriendo y ya se irá dando información. Pues sí, hay una modificación en el calendario de vacunación infantil en Estados Unidos y dicen que van a un esquema mucho más razonable. A ver si lo dan las noticias de alguna de las cadenas que tenemos, tanto públicas como privadas. Esta noticia, porque no es habitual oírla. Es que lo curioso, eso, claro... Porque esto hace que pensar, claro. Claro, las 11 enfermedades más graves y peligrosas, que puede tener un sentido la cuestión beneficio-riesgo. Pero enfermedades que son absolutamente benignas, es que el beneficio-riesgo es tan... O sea, es tan poco interesante, o sea, es decir, tan severo en cuanto al riesgo, que no vale la pena ese presunto beneficio de no pasar una enfermedad. O enfermedades que son de transmisión sexual. Bueno, exactamente, a los y niños. las pones a un niño de meses. Luego diciendo, exactamente, como por ejemplo la famosa de la hepatitis B, que cada vez se está cuestionando más, y que se pone inmediatamente... Demonios, o el niño la tiene porque se supone que la ha transmitido la madre y ya no necesita vacuna, lo que necesita en todo caso es un análisis, la ha transmitido en el parto, que dice que pudiera suceder, bueno, muy bien, o si no, carece absolutamente de sentido que toda esa criatura la vacune, pero además necesita luego dosis de refuerzo, porque si me dices es que es solo una en la vida, pero no, es que luego te encuentras como el famoso virus del papiloma humano, que luego necesitas dosis de refuerzo cuando
la criatura que le has puesto a los 11 años, que en teoría no va a tener ningún tipo de razón para contraer una enfermedad de transmisión sexual, luego, en fin, que lo que es que nos metamos en la cabeza, que no es nuestra salud, que es el negocio. Y intereses más oscuros, más allá. Bueno, sí, y intereses más allá. Pero bueno, concretamente, la farmacia es el negocio. Y luego, además, pues oye, estamos diciendo que nos quieren, que nos quieren menos, pues consiguen menos. Y luego, además, la farmacia sabe perfectamente que crónicos somos mucho más interesantes que sanos. Y más que muertos, en realidad. Mucho más. Al menos para la farmacia. Pero bueno. Cuando estás muerto no vales para nada ya. Para la farmacia, desde luego. Ahí está. Entonces, seamos inteligentes en este aspecto. Y luego otra cosa, que si están, es decir, lo organizaron muy bien en el sentido de que no podían ir contra las inoculaciones, con lo cual lo que dijeron es, vamos a analizar, vamos a ver estudios, vamos a ver beneficios, riesgos, qué es lo que los ciudadanos queremos. Información y estudios claros sobre el beneficio-riesgo, para que luego decidamos. Hombre, a lo mejor no todo el mundo se puede leer todo, pero desde luego si te hacen un buen resumen de hay todos estos estudios en los que hay señas claras de que se puede producir esto o puede beneficiarte en esto, bueno, para eso están los medios de comunicación si hicieran su función. Pero bueno, pero el caso es que no lo hacen y simplemente se nos impone. Si no, luego esas pequeñas subvenciones que van cayendo de aquí y de allá, pues no llegan nunca. Claro, es un problema. Pues te puedo contar alguna otra noticia positiva. Sí, por favor. Bueno, para empezar, tenemos dos quiebras que nos han parecido interesantes en Mordor. Quiebra la empresa de carne sintética de Bill Gates. Anda. La empresa multinacional de la falsa carne, que se llama Beyond Meat, se desploma en bolsa y confirma que el experimento no está funcionando. La compañía, presentada durante años como el emblema de la alimentación del futuro, horror, acumula una caída que supera el 77%, reflejando el desgaste de un modelo que no ha convencido ni a consumidores ni a inversores. Y esto me tranquiliza mucho porque yo decía, si esta empresa está funcionando y está haciendo carne, y yo no me consta que se venda o que la gente la compre, eso que no la están metiendo en algún sitio, ahí lo dejo. En Pamplona tenían el proyecto de una mega nave, no sé si más de 20.000 metros cuadrados, para fabricar carne sintética. Esto lo vi solamente en prensa, sino también por terceras personas que conocían el estudio de la ingeniería y dónde se iba a implantar. Y estaba todavía en marcha, ¿eh? O sea que habrán quebrado por ahí, pero en España ellos siguen RQR con su proyecto. No sé si irá más lento ahora con esta quiebra o si inyectarán más dinero o qué, porque aquí, claro, pues a lo mejor tienen más posibilidades de engañar a la gente, porque aquí no lo sé. A lo mejor en otro país dice, oye, que te comas este filetito que de hecho es sintético. Y dice, ese filetito sintético para ti. A mí me das un entrecot. Claro, y aquí a lo mejor llega alguno y dice, bueno, pero fíjate, yo soy medio vegano, medio tal, y además esto es por tu bien. Además, con esto ya le hemos echado para el COVID, ya lleva incorporado en el filete, y fíjate, ya tienes varias cosas, y además lo hemos rebozado con una harina de gusanas y de grillo. Está, y dice, bueno, joder, ¿esto es sostenible? Sostenibilísimo. Claro, y se lo come. Ese es el asunto. El asunto, yo lo que veo es que esto es parte también de un plan que se han adelantado en el que, a costa de que no hay otros alimentos, y estamos viendo cómo están destruyendo el sector primario, pues más vale un filete de carne sintética que nada, o más vale un fritito de grillos. Pero claro, un rebozado. Rebozadito, pero bueno, pero lo cierto es que ahora en este momento el tema es que el consumidor, o sea, estos productos no los ve de ninguna manera ni atrayentes, ni beneficiosos para la salud, ni beneficiosos para el medio ambiente, y solamente beneficiosos para el bolsillo, que ahora en este caso no lo ha sido, del señor Bill Gates y de los que porque esta empresa, aquí lo pone en la noticia, fue impulsada por grandes fondos y figuras del globalismo tecnológico, entre ellas Bill Gates, que defendieron esta carne sintética como una necesidad climática. Hombre, importantísimo, por los gases de las vacas. Bueno, estos filetes no tienen ventosidades. Efectivamente, no tienen ventosidades, pero hay que tener en cuenta que esto es carne de laboratorio, que yo cuando leí el sistema en realidad funciona como un tumor, es decir, tú coges, te pones a generar, o sea, en fin, una cosa, bueno, de hecho, en Europa, por ejemplo, Italia aprobó una prohibición explícita a comercializar esta carne cultivada, amparándose en la defensa de su tradición gastronómica y la ayuda al sector agroalimentario. Me parece estupendo. Hungría también lo ha hecho, han vetado este tipo de productos, y bueno, y esperemos que el resto de los países, y por lo menos, si no los países, por lo menos los ciudadanos,
porque también, la segunda noticia es que caen las fábricas de insectos. En esta ocasión, pese a los millones invertidos, más de 600 millones de dólares de dinero público, Insect se ha declarado insolvente. Insect, que naturalmente se imaginarán ustedes lo que vende, ha entrado en liquidación judicial. Patas de pollo. Patas de pollo. Bueno, estamos de enhorabuena. Me suena. Porque la verdad no son unos alimentos que apetezcan mayormente nada. Así que... Y a lo mejor en otros países tienen un éxito tremendo. Sí. Lo de los insectos, en la cultura asiática se comen todo tipo de grillos, saltamontes, gusanos y muchas cosas de estas, porque es un aporte de proteínas para ellos y su cultura les encanta y les gusta. Oye, pues que monten la fábrica allí y que hagan incluso como bolsas ya te digo, en vez de patatas fritas, pues... Lo hay, claro que pues lo ya hay. está, claro. tus bolsitas de saltamontes fritos con sabor barbacoa. En determinados países hay una especie que deben estar riquísimos, una especie de grillos, pero claro, es una cuestión cultural. Yo a veces lo pienso y digo, vamos a ver, a uno que no haya comido pulpo le enseñas un pulpo y dice, yo ese bicho tan horroroso no me lo como jamás. Uy, y a caracoles. mí me sabe buenísimo. A mí los caracoles me dan más rima, pero bueno, sé que están exquisitos y que la gente que los come es una cuestión cultural. Lo que no se puede es hacer una imposición. Además, de hecho, en los libros, ya lo demostramos, había libros en los que aparecía para los críos de primaria que se pueden comer los insectos y se pueden comer fritos, rebozados, y les explicaban para empezar a meter en las cabezas de los niños que se puede comer eso. Bueno, pues sí, hay países en los que sí, bueno, y de forma natural a lo mejor lo que no puede ser es eso, que lo impongan para hacer un dinero y además con la intención de anular el sector primario. Así que bueno, te voy a contar otra noticia. Esta noticia ya la dimos en su momento, hace años, cuando casi al comienzo del programa, y se quedó en stand-by. Anda. Bill Gates y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, tienen que comparecer en los Países Bajos para testificar en una demanda por lesiones causada por la vacuna COVID-19, que ya, es decir, la orden judicial es una demanda interpuesta en 2023. Ya se dijo que en noviembre de aquel año 2023 tenía que ir Bill Gates a declarar. Parece ser, supongo que los abogados han evitado por todos los medios, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esa demanda continúa. Que yo decía, bueno, ya parece que lo habrán echado abajo. Pues no. La demanda, además, es muy ambiciosa, porque se centra en la cuestión de si las inyecciones estas constituyeron un arma biológica o no. Y además de Gates y Bourla, hay otros 15 acusados, entre ellos el ex primer ministro neerlandés y actual secretario general de la OTAN, háganse usted la idea de qué bicho es, Mark Rutte, el Estado neerlandés y varios funcionarios de salud pública y periodistas neerlandeses. El caso es eso, que ha salido un fallo en el que van a tener que ir, porque se les acusa también de engañar a las víctimas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. Ahí entran los medios de comunicación. Se ha presentado además una segunda demanda este mes de marzo del año 25 por 3 víctimas de lesiones causadas por la famosa vacuna, está ya en Países Bajos, y tienen preparado a varios testigos, una de ellas Catherine Austin Fitz, fundadora y editora del informe Solari, una ex ejecutiva de investigación y desarrollo farmacéutico, Sasha Laipova, Joseph Sanson, un psicoterapeuta, está litigando para prohibir las vacunas de ARN mensajero en Florida, una investigadora llamada Catherine Watt, que ha investigado todo esto, y Mike Yeadon, que es farmacólogo y es vicepresidente de la Unidad de Investigación Respiratoria y de Alergias de Pfizer, que cuando sacaron las vacunas, abandonó el puesto, abandonó todo y empezó a denunciar que esas vacunas eran tremendamente peligrosas. Y espera que termine esta noticia y voy a ir a lo que dice Yeadon, porque el abogado de todos los demandantes dice que estas personas son víctimas de los que han suprimido la verdad, que por lo tanto esos supresores de la verdad, que pueden ser los políticos y los medios de comunicación, han engañado a los que son sus clientes, porque de no haber sido engañados jamás se hubieran prestado a ponerse semejante inoculación, que se les promocionaba como segura y eficaz. Entonces vamos al tema, es decir, en estas pruebas, tengan ustedes en cuenta que esto se podrían unir más víctimas de más países y más países, porque tienen pruebas que demuestran que las vacunas famosas son indistinguibles de las armas biológicas.
no ofrecen ningún beneficio para la salud, tienen pruebas de ello. No son ni seguras ni eficaces. Fueron liberadas en los Estados Unidos bajo autorización de uso de emergencia, que es un estatus legal que elimina cualquier aplicación de ley farmacéutica, por lo tanto se hicieron sin ningún tipo de prueba. Y además está diseñada para causar los daños descritos en el prospecto y en los informes como efectos secundarios, entre los que se incluye muerte súbita, insuficiencia cardíaca, cáncer y enfermedades tremendas de autoinmunidad, etcétera, etcétera. Estas demandas son únicas en el mundo. Alegan que el COVID no fue un evento de salud pública, sino un proyecto gubernamental que resultó en víctimas masivas que se puede caracterizar como genocidio o más ampliamente como democidio, es decir, eliminación de un pueblo entero de la población. Bueno. Fíjate qué importante lo que estás contando, que como tú sabes y pienso y creo que coincides conmigo, habrá gente que al escuchar todos estos datos una y otra vez por distintos puntos, distintos informadores, distintos periodistas o medios, van a conseguir reflexionar, investigar, buscar, mirar y decir, jolín, ¿qué hice con mi hombro poniéndolo gratuitamente para tal? Y otros van a decir, la próxima se la van a poner ellos donde yo diga. Exactamente. Entonces ese bien es importantísimo. Es muy importante que sí que se sepa esto y que hay demandas. Y voy a decir ahora lo que dice Michael Yeadon, el ex vicepresidente, que me acuerdo que es que fue el tema vacunas, y Yeadon echó a correr y dijo que él no quería saber nada. Es vicepresidente y científico, jefe de alergias y enfermedades respiratorias de Pfizer, ha hecho pública la declaración que va a hacer allí y afirma que basándose en su amplia formación y vasta experiencia, las inyecciones de COVID fueron intencionadamente diseñadas para causar lesiones. ¿Y qué es lo que dice? Tiene más de 30 años de experiencia en Big Pharma y biotecnología y destaca en un vídeo 3 aspectos de las vacunas, que axiomáticamente se sabe que causan daños o al menos son riesgosas. En primer lugar, principio de compatibilidad de tejidos, que está relacionado con el tema de trasplantes de órganos y explica cómo el sistema inmunitario humano está diseñado para estar en paz con todo lo que reconoce como tejido propio. Pero como las inyecciones COVID contienen una secuencia genética, hace que las células fabriquen una proteína extraña y que el sistema inmunitario entre en guerra y ataque y mate, es decir, que se vuelve loco. La segunda es el tema de las famosas proteínas pico, producidas por esa secuencia genética, y la tercera, es decir, a través de la investigación descubrió otras proteínas similares, todas conocidas por ser toxinas, neurotoxinas, cardiotoxinas y cosas que provocarían la coagulación de la sangre. Y la tercera, el tercer aspecto que dice es que cuando lo descubrió dice que le hizo llorar porque la sustancia estaba formulada, rodeada, protegida por algo llamado nanopartículas lipídicas, que se sabe que son tóxicas y que concentran su carga útil en los órganos del interior del abdomen, lo que se denomina órganos viscerales y prominentemente hígado y ovarios. La persona que escoge nanopartículas lipídicas, dice este hombre, para formular estos materiales, sabía profesionalmente que cuando se inyectaran en mujeres y niñas, esas materias viajarían por su cuerpo y se concentrarían en sus órganos reproductores. Lo que dice este hombre, porque además lo que habla también es que es tremendo, porque lo que dice es que ya se nos acaba el programa y yo les quiero contar a ustedes que lo que dice es, a ver si lo encuentro, que... Ay, por Dios. Que además señala que en las vacunas en absoluto se sabe exactamente qué llevaban, porque en muchas ocasiones no llevaban las mismas cosas unas y otras. A ver si encuentro la... Pero la gente que te está escuchando ahora mismo, que son un montón, te van a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me han puesto esta mierda? Con perdón. Bueno, y sin perdón. ¿Por qué me han puesto esta mierda que resulta que enferma y que es peligrosísima? Yeadon tiene clarísimo, dice, desde 1920 llevo intentando advertir al público que las vacunas contra la COVID están diseñadas para reducir la tasa de fertilidad y la salud de las personas y reducir población. Lo dice más claro que el agua. Entonces, bueno, terminamos el programa, hemos traído buenas noticias con esta información que es muy lamentable. Ya me dicen que no tenemos tiempo, alguna cosa... Muy rápido. Los vídeos del programa de Alicia van a estar también subidos en el búnker de Josema hasta que Alicia cree su propio canal también en YouTube, donde vamos a subir pues todos los vídeos con audios y con cositas, si os parece bien. Tenía canales de YouTube, pero me atacaron tanto y me cerraron tanta cosa que ya perdí ya... Los vamos a proteger a capa y espada, los vamos a proteger. Bueno, pues... no se pierdan nuestra segunda parte que viene fuerte, ¿eh? Quietitos ahí.
Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Bueno, pues comenzamos la segunda parte de este programa Noticias de Mordor, que hay muchísimas noticias desde Mordor y sus amigos y socios, en fin, y hoy tenemos un día especial, ya que es el primer programa del año. Vamos a hablar naturalmente del tema Venezuela y de toda su relación con Mordor y el mundo mordoriano, y tenemos a dos colaboradores. Tenemos aquí al profesor Ferrandis. Buenos días. Y tenemos también a nuestro amigo José Manuel Aparicio. Buenos días. Y va a venir para hablar de este tema a un becario que, a ver, yo voy a dar pistas, que está haciendo méritos para, que no lo conocen ustedes, pero está haciendo méritos para entrar en esta radio. A ver si voy diciendo cosas, a ver si saben quién es. Es historiador, profesor, escritor, autor de una docena de libros, entre otros Nuremberg, Juicio al nazismo, Despierta, Cómo las élites están controlando el mundo, Breve historia del franquismo, Radiografía de Barbarroja, La misión histórica de España. También tiene un canal de YouTube que se llama El Búnker Bar, un programa de divulgación y tertulia a la que yo espero que algún día me invite. Naturalmente les estoy hablando del conocidísimo y además que es de esta casa, Fernando Paz. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos todos? Bueno, hola, Fernando. Buenos días. Bueno, buenos días. A Fernando lo tenemos por teléfono, a mis colaboradores están aquí de cuerpo presente. Perdón, al pie del cañón. Al pie del cañón. Sí, muy bien. Pues nada, lo que queremos hoy es hablar de la situación geopolítica actual, pues porque en el panorama geopolítico ha habido unos cambios sustancialísimos. Aparte de que tenemos que brindar porque parece que empiezan a trincar a nuestro amigo ZP. Pero bueno, el asunto es eso. Vamos a ver, ¿qué análisis haces tú de esta operación a futuro? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Es a mí? A ti, sí, empieza. Vale, es que como los colaboradores te preguntan y opinan. Tú eres el entrevistado. Aunque seas becario, eres el entrevistado. Eso te iba a decir, no, becario. Claro. Ah, vale. Bueno, me preguntas por el asunto de Zapatero. No, bueno, también, hoy también, pero también te pregunto por el asunto de... Vale, no, dices en general. Bueno, es que vamos a ver, que Estados Unidos está actuando en función de fundamentalmente de algo que nos ha pasado desapercibido, porque aquí en España... sobre todo en España, no, en Europa en general, pero sobre todo en España hemos archivado lo de Donald Trump en el cajón de bromas o algo así, ¿no? No nos lo tomamos en serio, han hecho de Donald, he dicho Zapatero, no, de Donald Trump, pues eso, se ha convertido en el muñeco del pim pam pum, en el no sé, como una especie de payaso mundial y universal, y entonces lo que diga Donald Trump pues carece de interés, salvo que sea algo pues que se preste por el carácter del personaje, ¿no? A dar una imagen, pues, en fin, de un tanto grotesca y todo lo que se quiera. Y prácticamente no se ha hablado más que en círculos muy restringidos, digamos, muy del tema en concreto, sobre el documento que los Estados Unidos han sacado hace un mes, pero hace un mes, no hace más, acerca de la estrategia de defensa nacional, que supone, pues, una reordenación del mundo como no se ha conocido verdaderamente en 80 años. Y tiene una trascendencia enorme, pero sencillamente enorme este documento. Tiene un impacto probablemente equiparable a lo que sucedió en torno pues en 1990 con el desmantelamiento del bloque soviético. Y no estoy exagerando. Y lo que se dice en ese documento por parte del gobierno de los Estados Unidos es que Estados Unidos renuncia a su papel de hegemonía unipolar en el mundo, que Estados Unidos se reserva el hemisferio occidental, léase América, para sus intereses, y que lo que está pasando, porque lo que hace Donald Trump no es proceder a un reparto caprichoso del mundo, sino al reconocimiento de una situación de facto, es que el mundo ya, de hecho, está dividido entre tres grandes potencias, que son Estados Unidos, Rusia y China, más otros actores que no son desdeñables, pero que no tienen el protagonismo de estos tres en el conjunto internacional, y que, por tanto, el mundo de las relaciones
multilaterales, el mundo de los organismos internacionales, etcétera, de los cuales, a renglón seguido, por cierto, Donald Trump se ha retirado de una forma muy llamativa, muy llamativa y coherente con su anuncio, ese mundo ha terminado, ese mundo ha muerto. Y eso tiene una relevancia absolutamente increíble, es lo más importante probablemente que ha pasado desde 1945. Bueno, nadie le ha dado una importancia grande, nadie lo ha reconocido como, pues eso, como lo que es, como un documento histórico y como la expresión de una voluntad política sin precedentes, porque, entre otras cosas, pues Estados Unidos, aunque pueda parecer paradójico esto que digo, en principio renuncia a su papel de ser el policía del mundo. Y bueno, pues esto no, sencillamente no tiene precedentes. O sea, que Estados Unidos vuelva a una especie de doctrina Monroe, ¿no? Ayornata, puesta al día, es verdaderamente increíble, ¿no? Sobre todo porque la doctrina Monroe de los años 20, o sea, de hace 200 años del siglo XIX, era una doctrina que se formula en un momento de expansión de Estados Unidos y es, por tanto, una doctrina expansiva. En su contexto, lo que está haciendo Donald Trump es exactamente lo contrario. O sea, que tenemos que ver el punto de vista del que se partía entonces y del que se parte hoy, ¿no? La intervención en Venezuela, en mi opinión, básicamente, aunque hay muchas razones y motivos, pero básicamente, en mi opinión, es una intervención que se produce porque en esa parte del hemisferio occidental está interviniendo China. Y en mi opinión, desde luego, esencialmente es así. O sea, los chinos tienen un protagonismo enorme en Venezuela, son quienes están detrás de las infraestructuras del país, de las fuentes de energía, la explotación de las fuentes de energía, del petróleo, y son el principal, digamos, importador de petróleo venezolano. Al final, Estados Unidos no permite que en su mundo, en su esfera de influencia, que es en lo que se ha repartido el mundo ahora, pues se entrometan los chinos, y de hecho ha sido muy notorio la presencia de los chinos en las semanas, la presencia diplomática, porque la presencia es permanente, pero la presencia diplomática de los chinos en las semanas y meses inmediatamente anteriores a la detención de Maduro. Yo creo que, en definitiva, eso es lo que está pasando. Si lo conectamos además con la situación en Rusia, en Ucrania, ¿no?, en donde el propio Trump, y en ese documento además está recogido así, dice que van a impulsar de todos los modos posibles el final de la guerra en Rusia, en Ucrania, pues nos da, yo creo, que una panorámica general bastante clara del asunto. Y el remate, bueno, pues es la cuestión de la OTAN. Para Estados Unidos la OTAN se ha convertido en una institución del pasado, en la cual Washington ha estado financiando la alianza, liberando a los países europeos de la onerosa carga de su mantenimiento, y lo que está diciendo Trump ahora es: si ustedes quieren la OTAN, páguenselo. La reivindicación sobre Groenlandia por parte de Estados Unidos, sin duda ninguna, tiene mucho que ver con eso, y es una escenificación muy gráfica de cómo para Donald Trump la OTAN está poco menos que muerta, ¿no? Que un socio de la OTAN, que un miembro de la Alianza Atlántica sea requerido para ceder una parte de territorio que está bajo su soberanía, significa que la OTAN no garantiza ninguna impunidad y ni siquiera las relaciones entre sus miembros, digamos, de un modo seguro, 100%. De manera que es que la impugnación del orden existente no puede ser mayor, y las reglas del juego han cambiado total, radical y absolutamente. Deberíamos tomar nota, y yo creo que ese es el contexto en el que se explica la intervención en Venezuela. Pues Fernando, yo que te estoy escuchando con mucho cuidado, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, y con objeto de aportar un elemento adicional que has mencionado, pero de pasada, se está poniendo en cuestión de una manera clara la multilateralización de la vida política internacional que empezó su andadura en 1945, cuando se creó la ONU. Es decir, sabes que ayer mismo hubo un memorándum de la presidencia que instruía a Marco Rubio, al Departamento de Estado, para que Estados Unidos abandonara 66 organizaciones, digamos, de ámbito internacional, prácticamente la mitad de las cuales están bajo el paraguas de la ONU, y la otra mitad no están bajo el paraguas, pero sí está coordinada. Es decir, que la ONU,
que ya tenía poco papel o poco palo que tocar, ahora va a tener muchísimo menos. Y ojo con la posibilidad de que Estados Unidos abandone la propia organización. Esa es mi impresión. Totalmente, absolutamente. Es que las instituciones que se crean al final de la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad, efectivamente se basan en una idea de que el mundo va a estar regido desde una óptica de multilateralidad que en gran medida es falsa, porque al final en la política internacional mandan los que son fuertes, porque al final el derecho internacional es aquello a lo que recurren quienes no tienen la suficiente fuerza como para hacerse valer en el escenario internacional. No nos engañemos, ningún derecho y ningún tratado ha sobrevivido un solo segundo más que lo que le ha interesado a las grandes potencias, excepto el Tratado de Utrecht, claro, pero como nosotros no somos una gran potencia, pero la vida de los tratados no tiene más duración que la del interés político que tienen las potencias en su mantenimiento, nada más. Y todo eso se viene abajo. Efectivamente, más de 60 organismos han sido abandonados o se ha anunciado su abandono por parte de Estados Unidos, y la ONU, que ya era desde hace mucho tiempo, José Ramón, como todo el mundo sabe, una institución en manos de lo woke, ¿sí? Y en manos de las organizaciones woke y en manos del globalismo y de esa neoizquierda, pues la ONU ha revelado desde hace mucho tiempo ya su absoluta inutilidad, y eso sí, era la clave de bóveda de todo un sistema, al menos a nivel teórico. Bien es cierto que en la ONU había 5 países teóricamente vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y digo teóricamente porque allí estaban desde China a Francia, que no se pueden contar precisamente entre los vencedores reales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si me permitís un brevísimo paréntesis al respecto, cuando los alemanes firmaron, que el mariscal Keitel firma la rendición alemana en Berlín el 8 de mayo de 1945, y ve que a su lado se sienta el representante de Francia, fueron las únicas palabras que dijo Keitel en esas circunstancias. Mirando al general francés, dijo: hombre, esto no. ¿Por qué? Pues ¿qué hace usted aquí? Claro, ¿qué hace usted aquí? Se habían alineado políticamente, pero evidentemente no se habían contado entre los vencedores militares, ni muchísimo menos. Francia había sido liquidada en 6 semanas, ¿no? Hacía 5 años. O sea, que es un orden internacional que se basa en prioridades exclusivamente políticas y donde se ha concedido además un derecho de veto, es decir, de bloqueo absoluto, si se diera la circunstancia, a 5 naciones, y por tanto no se puede considerar que la ONU haya sido jamás un organismo en donde en pie de igualdad han intervenido y han estado representados todos los estados del mundo, ni muchísimo menos. Ha sido un organismo que, por el contrario, ha servido para envolver de consideraciones humanísticas, democráticas y de derechos humanos, hipócritamente democráticas, diríamos, envolver las decisiones de las grandes potencias, nada más. O sea, simplemente ha sido eso. Y últimamente ya casi no era ni eso, y efectivamente era una especie de gran coordinadora de un sinfín de ONGs y movimientos woke, donde estaban, bueno, pues desde los de la vía, digamos, tercermundista revolucionaria hasta los cambios climáticos, pasando por, en fin, todas las ONGs de ideología de género que han sido regadas abundantemente con dinero internacional. Bueno, pues estaban allí representados y hacían una enorme presión sobre todos los países que componen esa organización para salirse con la suya, ¿no? En definitiva. Y esto, bueno, pues lo que supone este abandono masivo de los Estados Unidos de estas organizaciones es, en fin, enterrar un cadáver, porque al final eso ya era, desde el punto de vista político, absolutamente un cadáver. Es decir, que esto es el reflejo, a través del abandono de esa multilateralidad, de la nueva situación de un modo crudo y descarnado. Y por otro lado, y por terminar este asunto, es que tengamos en cuenta que la multilateralidad, que puede parecer, no sé, muy bonito porque supone que todos los estados cuenten unos con otros a la hora de actuar en el escenario internacional, bueno, pues en su misma concepción supone una expresa renuncia de la propia soberanía. Esto es así, es decir, que los países que componen cualquier organización multilateral, en cierta manera, en mayor o menor medida, y en el punto al que hemos llegado, en muy grande medida, los estados renuncian a su soberanía, es decir, a su capacidad de tomar decisiones, subordinando esta a la capacidad que se le concede, que se le transfiere a ese organismo internacional. Bueno, todo eso evidentemente se ha terminado, y con eso, pues, las nada menguadas dosis de hipocresía que han estado adornando el escenario internacional. Que ahora se acuse a Trump de ir a Venezuela por petróleo, bueno, además de no ser exacto, aunque lógicamente tiene su importancia, yo me preguntaría por qué causa tanto escándalo
que Estados Unidos saque el petróleo de Venezuela y no lo estaba causando hasta ahora que lo sacara China, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos sí, China no? Pues hay que plantearse la parte de negocio y la parte político-ideológica que hay en esto, ¿no? En la condena de uno y en el mirar para otro lado de otros. O sea, la situación yo creo que no, como digo, no tiene precedentes. Es una reformulación de todo. Se ha venido abajo todo el orden internacional. Eso, y quería yo meter un pequeño inciso. Este programa no es exactamente de geopolítica al uso. El problema es que se han empezado a juntar ya los mundos. Es lo que yo quiero explicar. Es decir, Mordor está cayendo porque su gran financiador, Estados Unidos, ha arremetido contra el propio Mordor porque definitivamente las políticas de Mordor lo estaban destrozando, porque a nivel interno todos los países estamos horribles con todas las políticas irradiadas por la ONU, pero es que concretamente Estados Unidos es que pagábamos todos la soga, ¿vale? Pero Estados Unidos la pagaba muchísimo y ha decidido dejar de pagarla, ha dado una patada en la mesa y es cuando resulta que parecía que íbamos a llegar a 2030 sin que nada hubiera variado, y es posible, y yo quiero creer que esto no es un paso más hacia la gobernanza mundial de la ONU, creo que de repente efectivamente han cambiado las condiciones, por eso estamos hablando de eso. O sea, quiero decir, explico la razón por la que estamos hablando aquí de geopolítica al uso. Entonces, bueno, te quería preguntar una cosa, José Manuel. Fernando, una pregunta que me inquieta. ¿Dónde queda el plano ahora de la masonería internacional, todos los planes del New World Order, todas esas influencias de Morgan Chase, de JP Morgan, de la banca internacional, de todo ese proyecto, ese plan para la dominación mundial a través de un régimen y una política única, una moneda única y una dominación global? Porque ahora, como ha dicho Alicia, se desmarca Estados Unidos, que estaba participando muy activamente en todo esto, y ahora se queda sin una cabeza visible. ¿Tú crees que los que estaban detrás de ese proyecto van a consentir que Estados Unidos mantenga esa trayectoria a través de Donald Trump, o que a lo mejor tenemos una decapitación por el camino y continuamos con su agenda, su proyecto y sus planes? Porque no estamos hablando de una organización juvenil sin ánimo de lucro, estamos hablando de que la mafia es realmente como la Cruz Roja si comparamos a esta tropa de gentuza que maneja el poder en el mundo. ¿Qué pronóstico nos puedes dar, Fernando? Hombre, desde el punto de vista de quienes manejan todo esto, de los planes globalistas, ellos, por supuesto, lo analizan y lo perciben como algo temporal. O sea, ellos creen que Donald Trump va a ser una especie de meteorito que ha caído en mitad del territorio que ellos controlan, pero que todo eso no va a ser más que un paréntesis que van a poder retomar en algún momento más adelante. Yo sobre eso tengo enormes dudas, porque muchas de las cosas, muchos de los pasos que se dan, no solo por Donald Trump, digo en términos generales, que se dan en un sinfín de aspectos, luego ya no tienen vuelta atrás, o es muy, muy difícil y complicado la vuelta atrás. Claro, si en esta materia de la que estamos hablando, y al hilo de lo que nos interesa, ¿no?, que decía Alicia, esto es importante, es precisamente porque se ve muy difícil que tenga vuelta atrás. Entonces aquí la geopolítica juega un papel esencial. Si tú le concedes unos ámbitos de influencia y de expansión a dos estados como China y como Rusia, aunque en Estados Unidos Trump dentro de 3 años cayese, o en fin, el régimen, digamos la política, mejor dicho, de Trump cayese y tal, las consecuencias de los años anteriores de política exterior iban a tener muy difícil arreglo, digamos, entre comillas, desde el punto de vista del globalismo. Entonces, aunque ellos están en ese cálculo, yo creo sinceramente que no. Vaya usted a saber, porque, claro, quedan 3 años y pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que Donald Trump va a ser sucedido con toda probabilidad, me da la impresión, por J.D. Vance, que es, pues un poco el inspirador de la política norteamericana. Es un hombre con las ideas muy claras, es un hombre de profundas convicciones, y en materia de política exterior también está detrás de los grandes movimientos del país norteamericano, y es con toda probabilidad el favorito del movimiento MAGA, del gran movimiento del que Donald Trump no es más que, no lo olvidemos, el mascarón de proa. Esto no es que ha cambiado todo, y ha cambiado todo también en Estados Unidos, que teníamos perdonad el inciso, pero creo que es importante, teníamos 2 partidos que eran el demócrata y el republicano, históricos, tradicionales, y ninguno de los dos verdaderamente existe.
el Partido Demócrata, porque desde los años 90 es tomado por el clan de los Clinton y demás, y se convierte en otra cosa. No olvidemos que el Partido Demócrata era el partido del Ku Klux Klan, o sea, y por un lado, y el Partido Republicano, que se ha convertido en prácticamente nada, es el partido de Trump y es el movimiento de Trump, ¿no? Entonces yo creo que esto va a tener una continuidad por mucho tiempo, me da la impresión, y lógicamente los planes de los globalistas se van a ver no afectados, sino absolutamente frustrados en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es? Vamos a ver, cuando tú quieres jugar al globalismo, por definición no puedes jugar solo. Necesitas de otros actores, necesitas de todos los actores, de hecho. Eso es una de las grandes debilidades, por no decir la mayor, en principio, del globalismo. ¿Qué es lo que le queda al globalismo, a los agendistas? Europa. La Unión Europea, mejor dicho, porque en realidad es la anti-Europa, pero bueno, le queda la Unión Europea. Y lo que yo sí creo es que a lo que vamos a asistir es a una emancipación creciente del mundo del globalismo, o sea, con respecto al globalismo, por un lado, y al mismo tiempo una profundización de ese globalismo, un mayor empeño de los globalistas en la Unión Europea. Y por tanto nos van a apretar las tuercas a los países de la Unión Europea. Pero al menos esa es la intención, y no hace falta más que miremos pues a las disposiciones que toma Bruselas. Pero el problema que tienen también es que la Unión Europea, que es un organismo cualquier cosa menos democrático, de hecho es un organismo específicamente antidemocrático, no solamente por cómo toma las decisiones, sino por la forma política en la que se decide, sino las decisiones que ha tomado también al respecto de países que se equivocan al votar. La Unión Europea tiene un recorrido que yo creo que tampoco va a ser excesivo, al menos tal y como está formulada ahora. No hablo de que deje de constituir un bloque económico, pero el proyecto político de la Unión Europea está no en cuestión. Bueno, hace poco Orbán ha llegado a decir que la Unión Europea está muerta, con estas palabras, ¿no? Cuando ya se verbalizan estas cosas, aunque pueda haberlo hecho pues por intereses de su peripecia política personal, porque hay elecciones en Hungría y demás, pero está reflejando una convicción que hay en muchísimos europeos, y que incluso se ha abierto paso entre el electorado alemán, que es el gran beneficiario, en definitiva, de todo el proyecto de la Unión Europea, y que ya no están percibiéndolo así. De manera que no van a renunciar. Es decir, que una cosa es lo que dicen que le conviene al país, y otra cosa es lo que perciben los ciudadanos, como los ciudadanos estadounidenses, víctimas de las políticas woke a saco. Claro. Y los alemanes igual, víctimas de las políticas inmigratorias y woke a saco. Sí. Claro, es que hay una disociación total entre las élites y el pueblo. Esa es la realidad, eso es lo que hay de fondo. Claro. Es más, yo creo sinceramente que lo que hay detrás de todo esto, pero bueno, eso ya nos alejaría del tema, es un profundo malestar cultural en todo Occidente, que está siendo puesto de manifiesto a partir de fenómenos fácilmente perceptibles por la población, como puede ser el de la inmigración. Con la inmigración masiva, la gente le pone caras y ojos a esa situación que existe de ausencia de certezas, de anomia generalizada, etcétera, ¿no? Y en Europa esa disociación es absolutamente visible y está teniendo su traslación a la emergencia de este tipo de fuerzas políticas identitarias, que no son fuerzas políticas como cualesquiera otras, sino que son depositarias quizá de una esperanza metapolítica. Y eso lo que nos está reflejando es que el malestar es muy profundo, es total y absoluto, y que Europa empieza a estar también madura, de verdad, y perdón por el palabra en este caso, pero empieza a estar también madura para ese cambio. Ahora, que a nosotros, europeos, todavía no nos va a ir bien. Es decir, tenemos que estar muy alerta, porque con nosotros se van a cebar, por decirlo así. Simplemente recordar que en 2009 Javier Solana, en una conferencia pública, que bueno, está en la prensa, se puede encontrar con toda facilidad, dijo una frase, en mi opinión, verdaderamente terrible, pero que en todo caso es reveladora de cuál es el panorama y de cuáles son los planes del globalismo. Dijo: la Unión Europea ha de ser el laboratorio de un futuro gobierno mundial. Repito que lo dijo en una conferencia con carácter absolutamente público. Y él mismo, a continuación, añadía, asombrado, apenas es creíble, venía a decir algo parecido, ¿no? Es muy llamativo, es asombroso cómo los estados europeos han sido capaces de hacer
las transferencias de soberanía de forma absolutamente libre. Se refería, por supuesto, a los estados, no a las naciones ni a los pueblos, ¿no? Y esto, bueno, pues nos da verdaderamente la dimensión del papel que juega Europa. Europa es un laboratorio del globalismo y, desde luego, no lo van a soltar. Van a hacer todo lo posible. Ilegalizarán lo que tengan que ilegalizar. Anularán las elecciones que tengan que anular. Es igual, es su última trinchera. Bueno, pues a algunos les están saliendo un poco rana y por eso les sentará tan mal. Yo no sabía que había dicho Solana eso. Es mi primera noticia, fíjate, y cómo casa con lo que estamos viviendo. Volviendo otra vez a la política internacional. Vamos a ver, da la impresión, siempre se decía, Cuba no puede Estados Unidos meterse en Cuba porque está Rusia detrás. Y Venezuela está Cuba detrás. Con lo cual se supone, yo lo digo así de forma simple, de analista de primero de análisis, que pueda ser yo. Por lo tanto, Rusia debería estar detrás. Por lo tanto, lo único que podemos inferir es que desde luego Ucrania va a ser lo que diga Rusia. Y la paz va a ser la que Rusia, yo supongo, ese será el pago, digo yo. Entonces, sí. Claro, supongo todo esto. Por lo tanto, Cuba, aparte de que ya andan diciendo que se va a quedar dentro de unos días sin petróleo, ¿cuánto tiempo le queda a Cuba? Y ahí podéis decir fechas. ¿Cuánto le queda a Cuba? Para ser Cuba. Hombre, fechas es muy complicado. Fíjate, ¿quién iba a poder decir que a primeros del año 2026 se iba a sacar al señor Maduro por el aire sin daños para los contingentes militares que realizan la operación, con daños menores dentro de todo para el entorno del dictador? ¿Y que iba a ser a primeros? Bueno, pues yo creo que nadie podía haber supuesto algo así. Todos más bien pensaríamos que se hubiera podido llegar a un acuerdo entre Maduro y Estados Unidos para llevarse parte o toda la enorme cantidad de dinero que ha ido sacando de manera artera el señor Maduro de los recursos de todos los venezolanos, y se iba a pasar el resto de su vida pues en algún país del Golfo, por ejemplo. Y no. Entonces, claro, decirnos ahora, ¿cuándo va a ser lo de Cuba? Hombre, pues, a ver, lo acabas de decir, el petróleo. Cuba vive del cuento desde 1959, que empezó a desmantelar la economía productiva que tan bien funcionaba y recibía la ayuda de la Unión Soviética porque se había convertido en un portaaviones varado frente a las costas de los Estados Unidos, a 90 millas. Entonces, claro, cuando cae la Unión Soviética dicen, ¿y ahora quién me apoyo? Pues bueno, me voy a apoyar en Venezuela, que también tiene petróleo. Me da petróleo baratito, yo lo vendo caro, y la diferencia es para nosotros, los de la cúpula, y a los cubanos que les vayan dando. A los cubanos de dentro, porque los de fuera, por supuesto, se han buscado la vida. Ahora se cae Venezuela. ¿Quién va a sostener al régimen cubano? La respuesta es que nadie. Por lo tanto, lo que le quede, no lo sé. Sí. El régimen cubano, yo creo que tiene, como muy bien has dicho, los días contados, porque si toda su economía se basaba en la explotación del petróleo que le estaba viniendo desde Venezuela, y ese grifo se va a cerrar, está ya cerrado porque eso ya tiene otro dueño, pues realmente cuando la gente ya pasa hambre en un nivel extraordinario, el cuento se acabó. Ahora, os quería preguntar a todos, también y a Fernando, ¿y no sería una herramienta ahora de estos nuevos globalistas, estos que nos van a dejar Europa como un solar, un ataque de falsa bandera sobre un territorio OTAN, acusando a Rusia para desencadenar un conflicto y seguir recuperando esa importancia y además justificar lo que venga por delante, que será injustificable? Y desde luego reactivar las economías de países como Alemania, como Francia, a través de la industria de guerra. ¿No veis que puede ser una posibilidad, igual que pasó en la Primera Guerra Mundial, que la crearon ellos, y en la Segunda Guerra Mundial, que igualmente esos poderes en la sombra empujaron y lanzaron la Segunda Guerra Mundial? ¿No veis que la única baza que tal vez queda a la masonería internacional, hablando pronto y claro, a esa sordar de Mordor? Fernando, va para ti el balón. Es esa jugada, porque dices, ya es que no me queda otra, como quede arrinconado aquí en la postura europea, las políticas tanto de China como la de Trump me dejan arrinconado y pierdo unos avances que había logrado a lo largo de muchos años, que me va a costar el triple de años volver a alcanzarlos. ¿No ves ahí un peligro muy grande? ¿No veis ese peligro muy grande? Fernando, hombre, la pregunta sí, es claro. para ti, sí. Sí, para ti. Y luego opinamos. Sí. Luego, si quieres, intervengo yo. Fernando, por favor.
Vale, pues sí, hombre, el peligro está ahí. Está claro que en fin, la política internacional, las relaciones internacionales, el desencadenamiento de guerras generalizadas, que no es tan difícil como nos demostró la Primera Guerra Mundial y en gran parte la Segunda, pues obedece a todo tipo de intereses. Nunca hay una única, digamos, explicación o razón o motivo que, en fin, que nos esclarezca todo lo que pasó, ¿no? Es siempre complicado. Lo hemos visto a lo largo de la historia y tampoco merece la pena detenerse excesivamente en el caso concreto, pero efectivamente es así. Yo me espero cualquier cosa de esta dirigencia, ¿no? De estas élites, que cuesta llamarlas así, digamos, de esta oligarquía globalista. Por supuesto que me espero cualquier cosa. O sea, no me asombraría nada de lo que hicieran. El problema que tienen es que se ha producido ese reparto del mundo, y esto, insisto, que es lo que explica todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Y en ese reparto del mundo, pues resulta que que China es la segunda potencia del mundo en muchos aspectos, primera, y resulta que Rusia, teniendo un peso en ese aspecto mucho menor, es, sin embargo, la primera potencia nuclear del mundo, un poquito por encima incluso de los Estados Unidos, y que tiene 10 veces más ojivas nucleares que la Unión Europea en su conjunto. Que es que además tampoco podemos considerar la Unión Europea en su conjunto, porque no existe tal conjunto, porque ha sido incapaz de desarrollar una política de defensa, una política diplomática, una política militar unida, que le autorice de alguna manera ante el resto de los protagonistas de las potencias del mundo. Entonces, se hace cuesta arriba pensar que la Unión Europea verdaderamente vaya a tomar alguna postura, una vez sobre todo privada del apoyo del primo de Zumosol, alguna postura verdaderamente determinante. Por supuesto, estoy de acuerdo en que detrás de esto lo que hay es una serie de planes de remilitarizar Europa a mayor gloria de esa oligarquía globalista europea, porque hay unos planes de inversión militar, etcétera, que en cualquier caso los países europeos, de forma mancomunada o individualizada, van a tener que adoptar. Es decir, no han querido pagar el 5%, y a lo mejor se ven obligados ahora, para mantener la defensa, a pagar un porcentaje superior. Cosa con la que yo no estoy en desacuerdo, siempre y cuando se haga para defender los intereses de la nación. O sea, a mí me parece muy bien que España invierta el 5% en defensa. Lo que pasa es que nuestros tanques no tienen que estar en Letonia, tienen que estar en Ceuta, y tienen que estar en Melilla, y tienen que estar en Canarias, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pueda pasar y cómo se articule esto es muy, muy impredecible. Pero si cogemos el caso de Cuba, por ejemplo, mira, yo creo que Cuba, evidentemente no vamos a jugar a las fechas porque no tiene sentido, pero yo creo que no le queda mucho. Lleva 67 años ya de experimento revolucionario con el éxito que está a la vista de todos, y no hace 48 horas todavía Díaz-Canel ha dicho que hay que hacer autocrítica y que probablemente la situación de Cuba también se deba a los errores cometidos. Bueno, que el secretario general del Partido Comunista Cubano diga esto con carácter público, y cuando lo ha dicho inmediatamente después de la operación en Venezuela, es enormemente revelador. Venezuela es un aviso, evidentemente, entre otras cosas, es un aviso a Cuba. Y Rusia no puede estar detrás de nada, ni China puede estar detrás de nada, precisamente ni de Cuba, porque el mensaje de Trump es que nadie esté detrás de ti, porque ahí justamente es cuando voy a por ti, que es, en mi opinión, lo que ha sucedido con Venezuela, llamémosla así, intromisión china, o el vínculo con China. En la medida en la que Cuba mantenga esos vínculos externos, Cuba será objeto de la política exterior norteamericana, interprétese esto como se quiera. Pero es que en la medida en la que no mantenga esos vínculos, sencillamente Cuba desaparece. O sea, el régimen desaparece por consunción, porque es un régimen mantenido de forma absolutamente artificial. Ya sabemos en qué términos, además, en una pobreza absolutamente radical, ¿no? En una pobreza como la que está devastando Cuba desde hace 67 años. Entonces, no creo que sinceramente tenga salida, porque si mantiene la ayuda externa como la ha estado manteniendo hasta ahora, con esa respiración asistida para mantener el cadáver de la revolución, se va a convertir en objetivo de Estados Unidos, y en muy corto plazo, estoy convencido de eso. Y si no mantiene esa asistencia externa, sencillamente se viene abajo. Por eso creo que Cuba tiene casi diría, no sé si las horas o los días, pero vamos, tiene el tiempo absolutamente contado.
Yo no iba a hablar del tema de Cuba porque quería contestar a la pregunta que había planteado José Manuel Aparicio sobre las operaciones de falsa bandera, pero ya que lo dices, mi impresión es que están negociando ya con los Estados Unidos una salida ordenada del régimen cubano sin tener que pasar por las vicisitudes de Maduro, que son, que claro, es que ha sido la muestra de lo que nadie quiere que te pase, porque Maduro ha salido bien parado, pero podía no haber salido bien parado, a pesar del golpe en la pierna y todo lo demás. Quiero decir que yo creo que ya están en marcha, es decir, aquí va a haber una transición. ¿El cuándo? No lo sé, pero yo estoy convencido que la va a haber porque la alternativa no conviene a los que mandan, que cada vez tienen menos suelo. Eso por un lado. Y por otro, a mí lo de la falsa bandera me ha llamado mucho la atención. Tenemos aquí un decalaje temporal. Si ahora se produce un ataque de falsa bandera, que necesariamente tiene que ser en algún país báltico, la reacción de la OTAN tiene que ser automática, cuando todavía no hay potencial militar desarrollado por la industria europea para tener su propio armamento. Es decir, no es el momento de hacer una cosa así. Y de todas maneras, Rusia, el día menos pensado, cuando termine la operación de Ucrania, que le va a salir bien, pues empezará a mirar hacia los países bálticos. Lo tengo por la historia, lo tengo absolutamente claro. Si me permitís una cosa, efectivamente el riesgo pese a todo indudablemente está ahí. Ahora, fijaos cuál ha sido el discurso. El discurso de la oligarquía europea, el discurso, vale decir, del globalismo de Bruselas, es Putin tiene la intención de llegar a que sus tanques se aprovisionen en las gasolineras del Algarve, ¿no? Esto es lo que nos han vendido, esto es lo que nos han contado hasta ahora y tal. Claro, para justificar por un lado el rearme europeo, nos han pintado un oso ruso dispuesto a devorar el continente entero, al tiempo que la misma propaganda que proyectaba esa idea es la que ha estado riéndose del ejército ruso porque utiliza mulas, porque los drones poco menos que estaban a punto de derrotar al ejército ruso, y todas estas cosas, hurtándonos una información que creo decisiva a la hora de comprender qué es lo que estaba pasando en Ucrania. Y luego nos dicen que los planes de la OTAN y los planes de la Unión Europea en definitiva son planes a 5 años. Vamos a ver. Esto, yo creo que para cualquier persona que no esté absolutamente abducida por la propaganda, es, aparte de un disparate y una locura, es que desde el punto de vista lógico no se puede sostener. Si tú estás en conflicto con alguien, lo último que se te ocurre decirle es que oiga con alguien a quien temes, además, porque según dices, sus planes son expansivos y agresivos. Lo último que se te ocurre decirle es, oiga, que sepa y hasta dentro de 5 años vamos a ser extremadamente débiles. De manera que si usted, porque yo he proclamado que mis planes son para 5 años y que hasta entonces no estaré preparado, de manera que si usted tiene planes agresivos, como yo aseguro que usted tiene, dése prisa y atáqueme antes de 5 años. O sea, es una cosa, desde el punto de vista lógico, absolutamente absurda, que no puede creer verdaderamente nadie. Por supuesto que la política de Donald Trump lo que supone es la concesión de un hinterland, de una esfera de intereses y de una posibilidad de expansión rusa que hasta el momento, y por paradójico que suene, ha contenido Putin. En Rusia, las tendencias, en fin, sé que a lo mejor esto es irnos un poquito del asunto, pero creo que merece la pena puntualizarlo. En Rusia, Putin, hasta el estallido de la guerra de Ucrania, hasta la invasión rusa de Ucrania, Putin era percibido por una parte de la población como una especie de, digamos, de freno antibelicista, y en gran medida lo era, y por la población de la zona este de Ucrania, de la zona del Donetsk, Putin era un traidor, era un tipo que se negaba a meter a las tropas rusas allí, pese a la situación objetiva que tenían de discriminación con respecto al conjunto del país en el que estaban, que era Ucrania. Yo tengo la convicción de que, por supuesto, que los rusos han invadido Ucrania. De esto no cabe ninguna duda. Ahora bien, habría que preguntarse por qué lo han hecho, porque esto nos arroja mucha luz sobre lo que ha pasado. Desde el punto de vista de Rusia, la situación cuyo objetivo, no lo olvidemos, era fundamentalmente, no era expansivo. Si algo le sobra a Rusia es territorio.
Rusia es el país más grande del mundo, tiene 11 usos horarios distintos y tiene una población que no llega a 3 veces la de España. Esa es la realidad, a pesar de la potencia militar que tiene, pero eso es otra cuestión. Y, la situación la preocupación de Rusia era no tener a Ucrania en la OTAN, que no hubiera un misil que en 8 minutos se pudiera poner en Moscú. Esa era su preocupación, más que cualquier cuestión territorial. Lo que estaba sucediendo en el este de Ucrania aseguraba que este país no pudiera ingresar en la OTAN. De manera que lo que le interesaba a Rusia era precisamente agitar el conflicto en el este de Ucrania y mantenerlo indefinidamente para impedir esa entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Por qué Rusia, si tiene esa situación que le está favoreciendo desde el punto de vista geoestratégico de una manera muy evidente, rompe esa situación? ¿Por qué se da ese salto? Y no cabe ninguna duda, por lo menos desde mi punto de vista, de que Rusia es inducida a realizar esa operación militar especial, esa invasión de Ucrania. Y eso hay que explicarlo dentro de un contexto, digamos, más general, de cuándo se produce, quién está en la presidencia de los Estados Unidos y cuál ha sido la política inmediatamente anterior que se ha venido produciendo en Ucrania y cómo se ha utilizado Ucrania desde esa trinchera globalista, porque entonces Estados Unidos estaba lógicamente era el abanderado de este tipo de políticas, cómo se ha utilizado esa política precisamente para provocar ese conflicto. Vamos a ver qué hace ahora la Unión Europea privada del apoyo norteamericano, porque Ucrania está entregada, o sea, eso que no lo dude nadie. Ahora hay que ver cómo, pero por lo que sabemos, Estados Unidos está por la no entrada, que esta es la jugada final, por la no entrada de Ucrania en la OTAN, por la aceptación de ese peso muerto y de ese lastre que es Ucrania en la Unión Europea a cambio, y por supuesto por el reconocimiento de toda la zona oriental ucraniana como rusa, y desde luego el de Crimea, que además ha sido siempre Rusia. Crimea ha sido siempre rusa. Crimea pasó a manos ucranianas por una cuestión puramente administrativa durante el comienzo de la época de Khrushchev, y todo eso lo que está revelando es precisamente, o lo que ha sido revelado, está precisamente en el documento al que aludía yo antes de la defensa estratégica de los Estados Unidos. Por eso va a caer Cuba y por eso Rusia va a conseguir sus objetivos en la guerra de Ucrania. Yo añadir una cosa respecto a, más que nada, de lo poco que me fío yo de nuestras queridas élites, vamos a llamarle nuestros oligarcas, y es que aunque realmente la OTAN no esté preparada, a von der Leyen le importa un pimiento, porque von der Leyen nos mete a todos en el lío, y digo von der Leyen por decir a alguien, con un atentado de falsa bandera, lo que sea, que no lo veo tan descabellado, porque este empeño de ponernos de enemigo a Rusia, intentar convencernos a todos los europeos de que nuestro verdadero problema es Rusia, cuando posiblemente nuestros verdaderos problemas sean otros, lo cierto es que no es descabellado pensar que hagan alguna de estas, porque total, les da lo mismo. Precisamente quería señalar que lo que ha funcionado extraordinariamente bien es señalar a los cabecillas en vez de a los pueblos, porque, por ejemplo, no tendría ningún problema en Cuba, no tendría ningún problema en decir, el pueblo cubano se va a lanzar a matar ahora mismo a Estados Unidos. Ahora, si ya le dice Nadia Cañete, vamos a por usted, vamos a por usted. ¿Ha visto lo que le ha pasado a Maduro? Bueno, pues usted se porta bien o vamos a por usted. La cosa cambia completamente. Porque lanzar a los pueblos a que se maten mientras ellos hacen de Capitán Araña y echan a correr, bueno, lo íbamos viendo de toda la vida. Yo creo que ahí ha habido una muy buena decisión, y es el problema que yo veo que tenemos con nuestros oligarcas europeos, que no están señalados directamente y que en cualquier momento nos meten en una. Para perder, además, efectivamente, para ganar ellos. O sea, no sé cómo lo veis. Yo, si me permitís opinar, es que el balance entre una confrontación entre Europa y Rusia sería que Europa quedaría destrozada y Rusia también quedaría bastante tocada. O sea, porque el armamento nuclear que también tiene Europa también iba a ser utilizado, aunque fueran armas tácticas, no solamente armas para la destrucción de prácticamente como la Comunidad de Madrid o Barcelona o tal, sino armas tácticas para poder parar un avance del enemigo, para poder parar los tanques rusos. Hay informes que dicen que o se utilizan armas nucleares tácticas o tú no paras un avance de todos los tanques
rusos actualmente. O sea, no tendríamos fuerza en Europa ni de broma para poder parar un avance de todo el ejército de tanques rusos. Entonces sí que iba a quedar Europa hecha un solar, Rusia también iba a quedar hecha un solar, y esas oligarquías podían retomarse desde las cenizas diciendo, ¿veis cómo es muy mala todas las guerras y los malos? Y entonces resulta, es necesaria una gobernanza mundial, una única moneda mundial, un solo gobierno mundial, y estamos en ello, vamos a trabajar con ello, con la excusa igual que se hizo las Naciones Unidas, que no han servido absolutamente nada más que para gastar dinero en todo tipo de barbaridades. Entonces, yo soy pesimista en eso, o a lo mejor llamarme realista, pero no creo que vayan a echar por tierra toda la jugada que llevan para llegar a un nuevo orden mundial, ahora que lo tienen, como tú has dicho, Alicia. ¿Cuántos años llevamos escuchando Rusia mala, Putin malo, Putin malo? Para hacer una guerra justa. Lo único que te falta es un ataque de falsa bandera para decir, hay que ir a la guerra justa. Fijaros lo que acaban de hacer los rusos. 3 misiles, incluso firmados por Putin, hemos cogido los restos, estaban dedicados por Putin, más falsos que un euro de madera, pero ya con eso tenemos la excusa para una guerra de libertad por la democracia y por la libertad de los pueblos, que todo esto se viste rápidamente y muy fácil. Y estamos otra vez embarcados en una catástrofe mundial. Yo la verdad es que lo de la catástrofe, por supuesto espero que no se produzca, creo que no se va a producir. Ojalá. Nadie Espero. saca nada en claro del tema porque creo que tenemos, Opiniones positivas, sí. que tenemos enfrente a una oligarquía que está en los Estados Unidos, no es Trump, es el Partido Demócrata, está en Europa Occidental dentro de la Comisión de la Unión Europea y reflejada en el Consejo. Por supuesto, el Reino Unido de la Gran Bretaña está en la misma línea. Y esas oligarquías, por supuesto, están también en Rusia, qué duda cabe, y en China. Es decir, aquí hay un enfrentamiento entre élites y pueblo que alcanza a todo el mundo. Pero yo quería decir 2 cosas. Primero, la operación de falsa bandera más reciente la acaba de hacer el señor Putin diciendo que han atacado una de sus residencias y que por lo tanto tiene derecho a lanzar un misil supersónico Oresnik que ha lanzado sobre la población ucraniana. Es que nos estamos olvidando de con qué criminal estamos hablando. Y eso me trae a la segunda cosa, que voy a dar un pequeño rodeo institucional. Los Reyes Magos conmigo se portan maravillosamente desde que yo recuerdo. Y este año se han portado maravillosamente también. Y ahora resulta que Fernando me trae un nuevo regalo en forma de Rey Mago, y es una discrepancia frontal con él, porque llevo toda la vida de acuerdo y ahora va y resulta que me da la opción de estar en desacuerdo. Así es que muchísimas gracias, Fernando. Bueno. Bueno, Yo a ver, eso, yo sí. opina. Yo sí, si me permitís, vamos a ver, yo creo que yo, en cambio, estoy de acuerdo con José Ramón, también en esto que ha dicho, bueno, en casi todo también, pero en esto que ha dicho acerca de que no cree que el panorama vaya a ser ese y que no va a haber un conflicto generalizado. Hay un factor que me parece de una especial relevancia y que en las guerras juega, pues en las guerras y en los conflictos, aunque no se desenlacen exactamente en enfrentamientos bélicos, que es la moral. Es que Europa no puede sostener un ataque. La Unión Europea, nos inducen a decir siempre Europa, y no. La Unión Europea no puede sostener la moral de su población. Es que tenemos la creencia y la tendencia a proyectar lo que somos en el resto del mundo. Y afortunadamente el resto del mundo no está tan moralmente depravado como nosotros. Es decir, aquí, bueno, podríamos hacer paralelismos sugestivos con otras épocas históricas, pero es que yo creo que Occidente ya no está aquí, por decirlo así. Por supuesto que seguimos siendo Occidente y por supuesto que hay una reivindicación de lo que es Occidente. Y en eso estamos, y esa es la guerra, porque yo creo que asistimos a una guerra civil dentro de la civilización occidental. Y esto me parece que es un aspecto particularmente relevante de todo este asunto. En cualquier caso, la moral de las poblaciones hoy haría imposible sostener un conflicto con Rusia, por ejemplo. O sea, lo haría absolutamente imposible, porque no hay fibra moral para sostenerlo. Si Rusia es capaz, y lo es, de destruir un par de centros, dice un par, dice 7 o dice 11, poblacionales importantes de grandes capitales europeas, Europa no soporta eso. Y lo saben perfectamente. Eso sin entrar en la cuestión de lo que tenemos dentro, que tenemos un auténtico caballo de Troya migratorio
en Europa, que indudablemente no ya es que reblandezca la fibra moral de la población, es que representa la imposibilidad, por falta de identificación con los estados que acogen a esta población, la imposibilidad de defender absolutamente nada. Yo creo que la Unión Europea, ellos son perfectamente conscientes, no soportan ni en términos militares ni en términos de moral, no soportan un conflicto en absoluto con Rusia. Yo creo que Rusia es una excusa que utilizan para llevar a cabo una parte sustancial de sus fines. Y detrás de todo esto, no lo olvidemos que no solo hay geopolítica. Cuando hablamos de globalismo no hablamos solo de la supresión de las fronteras o de los límites entre los estados, o siquiera de la eliminación del Estado-nación. Hablamos también de un contenido ideológico preciso. Hablamos de ideología de género. Hablamos de salud reproductiva. Hablamos de todo ese tipo de cosas que caracterizan, de feminismo, etcétera, que caracterizan a los países que han caído en manos, como sucede en nuestro caso, que han caído en manos del wokismo, que han caído en manos del globalismo. O sea, hay un contenido ideológico que se quiere imponer. No es una broma. Toda la ayuda de la ONU, precisamente, que hablábamos antes, o de los propios Estados Unidos, la ayuda internacional ha estado permanentemente condicionada a que los países que la recibían adoptaran las políticas precisamente impuestas desde esos centros woke y desde esos centros globalistas que consistían en introducir, siempre era lo mismo. Lo primero, introducir el aborto allá donde no fuera legal. Lo primerísimo. Hombre, algún interés tienen en imponer esto. O sea, hay un contenido ideológico preciso que ya conocemos pues a través de los programas y de las políticas que se han impuesto precisamente en nuestros países europeos, ¿no? O sea, que lo que hay en juego no es solo una cuestión puramente geopolítica y una cuestión puramente de poder, que sí, que también y que es fundamental, pero también hay una guerra civil ideológica en el interior de nuestro continente. Yo creo que, sinceramente, que esa fibra moral a la que aludía yo antes está tan debilitada que hace a una Europa sin la ayuda de los Estados Unidos absolutamente incapaz de afrontar ningún desafío de tipo militar. Que puedan provocar alguna operación de falsa bandera o que puedan provocar, en fin, algún tipo de situación semejante, no es descabellado pensarlo, pero yo creo que si va más allá de que sirva para implementar esos planes de defensa, es decir, si pone peligrosamente en riesgo la seguridad de ese club de la tercera edad, de ese geriátrico en que se ha convertido la Unión Europea, no van a ir. Esa es la impresión que tengo. Bueno, yo ojalá, hablando de la guerra civil, quería preguntar, la situación interna de Estados Unidos, a mí me llega información de que realmente está especialmente crispada. ¿Alguno de vosotros sabéis si es eso cierto? ¿Sabéis algo? Es decir, aquí tenemos efectivamente una guerra civil ideológica, además que nos la encrespa cada vez más, y además encima viendo que hay una parte de la población que está precisamente actuando contra sus propios intereses sin prácticamente verlo. ¿Estados Unidos, tú has oído algo? Sí, la situación en Estados Unidos es un adelanto de lo que nos va a pasar en Europa y, por supuesto, en España, que nadie tenga ninguna duda, desde el momento en que ellos sean descabalgados del poder, eso seguro, y en la medida en la que el nuevo poder impugne las bases sobre las que se sostenía el antiguo. Ellos tienen muy claro cómo se hace esto, cómo se modelan las sociedades, y se modelan fundamentalmente a partir del control de los medios de comunicación a corto y medio plazo y de la educación a largo plazo. Que eso luego les pueda salir mejor o peor ya es otra cuestión que también depende de las condiciones objetivas, pero esos son sus objetivos irrenunciables. Y eso está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo una agitación desatada por parte de determinadas organizaciones contra el gobierno de Donald Trump en este momento, que yo creo que está lidiando con ello muy bien y poniendo fuera de la ley a muchas de estas organizaciones que son el núcleo constitutivo o el núcleo que articula toda la protesta. En Europa tendremos exactamente lo mismo. Bueno, nos lo anunció hace unos años, si os acordáis, Íñigo Errejón, cuando se reveló un vídeo en el cual él le decía a sus huestes cómo había que actuar para que cuando se perdiera el poder, esa pérdida de poder fuera transitoria, ¿no? Habría que hay que revisitar pues las ideas y los viejos textos de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt para saber lo que verdaderamente están haciendo. Si tú controlas el lenguaje, si tú controlas el marco ideológico, tendrás el poder aunque no tengas el gobierno. En eso es en lo que están. Y por eso cualquiera que llegue en Europa o que llegue en España, lo que tiene que hacer es impugnar el marco en el que se desarrolla la política y la sociedad
de nuestros estados, en el caso de España, bueno, pues de la nación española. Si no se rompe el marco, si lo único a lo que se tiende es a una sustitución de unos por otros, sin más, de un grupito por otro grupito, pues no cambiará absolutamente nada, y dentro de 4 años o de 8 años, todo lo más, pues volveremos a encontrarnos con los mismos perros y con los mismos collares. Ahora, pues solo vamos a cambiar de collares, si es que las cosas van por donde parecen. Entonces yo creo que todo eso es de una trascendencia enorme. Estados Unidos nos está explicando, nos está contando, nos está revelando el futuro nuestro, sí. Fíjate, yo en relación con la pregunta que ha hecho Alicia, que has contestado parcialmente, Fernando, quería hacer más hincapié en cuál es la piedra de toque en este momento dentro de los Estados Unidos. Y yo pensé que iba a ser California y no, es Minnesota. ¿Por qué es Minnesota? Pues porque se ha descubierto un fraude gigantesco auspiciado y financiado por las autoridades estatales de Minnesota, no federales, estatales. Y recordemos quién es el gobernador de Minnesota. Es el vicepresidente to be, es decir, el que hubiera sido vicepresidente si esa señora llamada Kamala Harris hubiera ganado las elecciones. Este señor está en el ala izquierda del Partido Demócrata, que a su vez es el ala izquierda del... En fin, es un pirao. Es un pirao, carece de dignidad y se ha visto obligado a decir que que no va a optar a nuevas reelecciones. Pero el problema está ahí ahora, porque ha habido un enfrentamiento que se ha saldado con la muerte de una persona que ha agredido a los policías especializados en capturar a los inmigrantes ilegales. Es decir, lo voy a explicar para quien no lo sepa. Resulta que se está intentando detener por parte de los especialistas en buscar, encontrar y sacar de Estados Unidos a los inmigrantes ilegales. Resulta que encuentran unas personas y a algunos manifestantes en contra no se les ocurre mejor cosa que coger la camioneta a una señora de 35 años, coger su camioneta, que es un pick-up, es decir, un truck, y lanzarlo contra la policía. Claro, inmediatamente la respuesta ha sido, le han pegado un tiro a la señora y la señora está muerta. Y hay un follón porque ahora quieren defender la posición de la señora. Mire usted, estamos justamente en la bisagra. Es decir, la policía de un Estado democrático tiene el derecho legítimo a la violencia. No puede ser que la policía sufra las consecuencias de los izquierdistas que quieren machacarla. Y a partir de ahora, la policía va a machacar a los izquierdistas. Ha empezado en Minnesota y va a continuar en todo el mundo. Y las cosas van a cambiar, porque como son esencialmente cobardes, cuando vean que van a por ellos, ya no van a salir a la calle. Así es que estamos en un momento absolutamente fundamental. Sí, hay una además, buquelización de la política de la actuación de las fuerzas del orden en Estados Unidos, que es mucho más sistemática de lo que había antes. Antes podía haber abusos policiales puntuales, naturalmente, como en cualquier país, y quizá más en Estados Unidos, porque Estados Unidos, pues bueno, arrastra la historia que arrastra, y porque en Estados Unidos la policía va en serio. No es como en otros sitios, ¿no?, donde les orinan en las botas. En Estados Unidos ni se te ocurra. Si la policía te dice que te detengas, te detienes, pones las manos sobre el volante si vas en un coche y no se te ocurra moverte. Y eso la población norteamericana lo tiene perfectamente interiorizado, de tal manera que cuando esta mujer obró como lo hizo, sabía perfectamente lo que le podía pasar y lo que con toda probabilidad le iba a pasar, que es lo que le pasó. El ejemplo, yo creo, claro, son muchas cosas, pero el ejemplo de lo que está haciendo Bukele, por ejemplo, en El Salvador, un país pequeñito que era el país más inseguro del mundo y que hoy está entre los más seguros del mundo, creo que es, como dice José Ramón, una muestra de lo que va a pasar, digamos, una muestra plástica de esa guerra civil que hay en la civilización. Y el problema que tienen los globalistas y que tiene el mundo woke es que la población ha pasado a ser sospechosa. Es que los medios de expresión democrática, en la medida en la que están perdiendo el apoyo popular de una manera muy visible y creo que grande y significativa, ese apoyo popular ya no lo tienen. Se puede articular o verbalizar de una manera políticamente eficaz o no. Eso ya es otra cosa. Pero no cabe ninguna duda de que en la mayor parte de los países occidentales, el caso de Estados Unidos, el caso, que hemos citado pequeñito, de El Salvador, pero muchísimos otros países en América, y ya lo estamos viendo, donde además sí se ha trasladado políticamente, pero incluso en Europa, de lo que hay es una demanda de lo contrario. Precisamente por eso hablaba yo antes de la importancia de esa anomia impuesta en Europa. Es que ese es el mundo crepuscular, es que ese es el mundo que está terminando, ese es el mundo al que estamos viendo
morir. Lo que pasa que, lógicamente, antes de que se convierta en definitivo cadáver, y desde luego creo que va a ser así, va a hacer lo posible, como es natural, por sobrevivir, porque sus planes son de opresión por el resto de la población. Pero es fundamental la desconfianza que se ha instalado hacia el pueblo, al que hay que domesticar y al que hay que aleccionar permanentemente. Ha habido hasta editoriales en Le Figaro, cuestionando el sufragio universal. Ha habido artículos en el Times cuestionando el sufragio universal. Esto me parece que es absolutamente revelador de sus intenciones. Hemos visto lo que ha pasado en Rumanía. Hemos visto la represión, o estamos viendo la represión que se abate sobre todos los partidos que cuestionan la estructura globalista y los propósitos globalistas, sea en Alemania, sea en Austria, no digamos nada en Francia. Bueno, estamos asistiendo en España a un fenómeno que podemos llamar casi insólito, en donde el tercer partido del país, Vox, no tiene ninguna presencia en los medios, y ya no se puede achacar a que Vox no tenga voluntad de estar, de aparecer en los medios, sino a una... Claro, perdona, sí. No, claro, aquí aparece gente, o sea, en cualquier programa que pongas de tertulia y tal igual, aparece gente de Sumar, gente de Podemos. No hay nadie de Vox. Y no digo ya un miembro de Vox, del partido político, de la estructura y tal. No, un periodista, bueno, cuya orientación, periodista o sociólogo o geógrafo, da igual, cuya orientación, pues, en fin, vaya en la misma línea, o siquiera ideológica, del tercer partido del país. Nos hemos acostumbrado a esa situación porque implícitamente damos por hecho que hay una guerra, que en donde estamos es en una guerra civil, en una guerra dentro de la civilización occidental. Y yo estoy absolutamente convencido de que esto es así y también de cómo va a terminar. Fernando, yo lo que veo que dentro de los pronósticos optimistas que nos invaden a todos, ¿no?, con lo que estamos presenciando, y es un deseo íntimo que posiblemente acompañe a muchos de nuestros oyentes, a nosotros ya dentro y fuera de nuestro país. Pero yo sigo pensando, como estratega, me gusta mucho la estrategia militar, todo lo acontecido en prácticamente todas las guerras de la historia, que nunca debemos, o sea, siempre tenemos que conocernos a nosotros mismos y a nuestro enemigo. Si no conocemos a nuestro enemigo y el alcance que puede tener real con su potencial, ya no solamente económico, sino militar también, y la infiltración enorme en medios de comunicación, educación, y en la capacidad de soliviantar a la sociedad para ponerla en la calle en pie de guerra, no podemos dar nunca la batalla por ganada. En el aspecto de que sí, que deseamos que esto sea el preludio de algo maravilloso que pueda cambiar el rumbo incluso de la humanidad. Pero yo, a este enemigo que tenemos delante, que le llevo estudiando muchos años, la verdad es que no deja de sorprenderme, porque es capaz de repetir las mismas jugadas con éxito sin que nadie le corrija la plana. O sea, es tremendo, ¿no? Porque cuando haces una estrategia, por ejemplo, en el ajedrez, y vuelves a jugar con el oponente y le haces la misma estrategia, posiblemente ya se la ha aprendido, ¿no? No sé si a lo mejor, como pasa el tiempo entre un conflicto y otro, la gente hasta se le olvida las estrategias que utiliza, pero vamos, las sigue utilizando y con éxito. Me sigue dando mucho miedo al enemigo que tenemos delante y su capacidad de recuperar lo que podamos pensar todos que es irrecuperable. No es porque sea negativo, sea catastrofista, ni mucho menos, sino porque este enemigo, como te digo, le llevo también estudiando un montón de años, y es un enemigo muy poderoso, muy persistente, y con unos objetivos que llevan generación tras generación tras generación fraguándose, que no van a renunciar de ninguna manera a perder todo lo que han construido durante 200 años. Entonces, de ninguna manera, sí. Por algún lado van a contraatacar, y no van a contraatacar tirándonos palomitas ni confeti. Estoy seguro. O sea, que tenemos que tener el colmillo, como dicen, retorcido, como los jabalís, estar muy a la espera de sus movimientos, y ojalá que tengamos la cabeza amueblada, quien la tenga que tener, para enfrentarse a este peligro, que es un peligro enorme para toda la humanidad. Ya no solo por perder nuestras libertades, estar sometidos en una esclavitud total en todos los aspectos, sino por la pérdida completa de valores que han cimentado una sociedad que es la que debería continuar con unos valores morales, como estabas comentando tú. Entonces sigo teniendo la mosca detrás de la oreja, sigo pensando que por algún lado me van a caer las tortas,
Y bueno, gracias a las apreciaciones de personas como José Ramón, Alicia y como tú, Fernando, pues estar muy, muy pendiente a esos pronósticos. Más que nada para el paraguas o para el chubasquero. No, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Mira, yo suelo decir que estoy en esta pelea para que 2 y 2 vuelvan a sumar 4. Quiero decir con esto que es que se han conculcado los principios más elementales de la civilización. O sea, ya se nos niega que exista tal cosa como el ser humano, como ninguna realidad objetiva. En fin, estamos ante una revolución antropológica, que ese es el trasfondo último ideológico de allá donde estamos. Por supuesto que tenemos que estar más atentos que nunca, y por eso he empezado diciendo que el retroceso es muy visible en todo el mundo de los planes globalistas. Sin duda ninguna, la piedra angular de todo el entramado que eran los Estados Unidos no solamente les ha sido sustraída, sino que se ha convertido en el abanderado justamente de sus enemigos. O sea, es que digamos que el impacto de esto es verdaderamente mundial, de una manera como no podíamos ni soñar hace apenas, digamos, pues no sé, unos meses. En la cuestión de la, insisto en lo mismo, la cuestión de la moral me parece muy importante. Claro que no tenemos que dar ninguna guerra por ganar, al contrario, tenemos que estar más alerta que nunca, precisamente porque al ser Europa la última barrera que les queda, se van a cebar, creo que he empleado esa expresión, se van a cebar con nosotros. O sea, nos van a tener más agarrados de lo que nos podemos imaginar. Estamos ya en un escenario verdaderamente terrorífico, en un escenario en el que no podemos ni siquiera disponer de nuestros menguados ingresos, porque los hemos depositado en una institución que es la que se encarga de velar por nosotros. No sé si habéis visto un vídeo que hay por ahí de un ciudadano inglés que intenta sacar 2.500 del Banco de Santander, por cierto, en Gran Bretaña, que intenta sacar 2.500 libras de su banco, y la señorita que le atiende le dice que para qué quiere ese dinero. Y él le comenta que quiere el dinero para comprarle una motocicleta a su hijo. Y la señorita le dice, ¿pero cuál es el importe exacto de la motocicleta? Y él le contesta, pues miren, no lo sé porque todavía no hemos visto ninguna en concreto. Y dice, ¿y si no han visto ninguna en concreto, cómo sabe que tiene que sacar 2.500 euros? Bueno, en eso estamos. Esto lo hemos dado como, digamos, como algo bueno, que lo aceptamos, vamos al banco y parece que nos están haciendo un favor, y que la persona que nos atiende, en caso de que nos atienda alguna persona, esa es otra, la persona que nos atiende nos está haciendo un favor y bueno, nos hace la graciosa concesión de que podamos disponer de nuestro dinero nunca sacando más de 1.000 euros. Por ejemplo, podríamos ir al tema del vehículo, de la utilización del coche, cómo se están cerrando las ciudades a los coches, podríamos ir, en fin, al proyecto de la ciudad de 15 minutos, en fin, todo eso. ¿Para qué vamos a seguir enumerando cosas? Bueno, ¿tenemos que estar alerta? No, lo siguiente. Pero tenemos que entrar en la guerra. No podemos dar ninguna guerra por ganada, ni muchísimo menos. Al contrario, pero tenemos que entrar en la guerra con moral de victoria. No conozco ningún ejército que haya salido victorioso de una guerra que no entre en ella convencido de que la va a ganar. Totalmente. Y yo estoy convencido de que la vamos a ganar. Estoy convencido de que la vamos a ganar. Además, pero hemos tenido un golpe de suerte, un cambio de timón, sí. Claro, es que es un cambio cuyo impacto todavía no lo podemos medir porque carecemos de perspectiva, pero es un cambio absolutamente, o sea, copernicano, como suele decirse, no es un cambio de 180 grados, o como diría un diputado de Podemos, de 360, sí. Ya nos vamos conociendo. Pues vamos a tener ya que cerrar la tertulia porque ya nos hemos ido muy de tiempo y desde luego, pues eso, encantada de haberte tenido. Igualmente. Y en otras ocasiones a ver si te pillamos, señor becario, y también hacemos tertulia. Bueno. Y también estarán encantados, y yo estoy encantada además también con ellos, de mis 2 colaboradores. Así que bueno, cerramos y esperamos haber resultado esclarecedores para nuestros oyentes. Un abrazo, Fernando. Fernando. Se ha pirado. Ese pipí. Bueno, pues Muy ya bien. se nos ha ido Fernando. Pues bueno, cerramos nuestro programa y decimos lo de siempre, que agradecemos a la audiencia su paciencia, su resistencia y su disidencia, y les pedimos que transmitan toda esta información, que tengan moral de victoria, porque están cambiando las cosas, cosa que yo cuando empecé este programa, ni lo hubiera sospechado, porque no había ningún viso, y que les esperamos la próxima semana, que pasaremos lista.